El día que mi padre descubrió que había sido intercambiado al nacer y que solo era un falso joven heredero de una familia adinerada. El cielo se le vino abajo, se aferró a mi madre y lloró desconsoladamente. Esposa, ya no soy el hijo mayor de la familia Wang. No vas a abandonarme, ¿verdad? Mi madre, con total calma, puso en mi plato el pescado sin espinas. Con una expresión de absoluto fastidio, mi padre siguió lloriqueando. ¡Bu! ¡Qué vida tan miserable la mía! 7 años de matrimonio. Conduciendo autos de lujo y viviendo en una mansión. Jugando videojuegos sin parar todos los días. He desperdiciado toda mi vida. No puedes dejarme. Mi madre lo ignoró. Mi padre se puso nervioso. Lucía, di algo. Mi madre le acercó un vaso de agua. Dijo, has llorado tanto tiempo. Toma un poco de agua y aclárate la garganta. Mi padre se quedó sin palabras. Se calmó de una manera inquietante. Tras un largo rato, dijo, Lucía, no tienes corazón. Yo pensé que su matrimonio por conveniencia, sin amor, por fin había llegado a su fin. ¿Quién diría que años después, ambos celebrarían juntos sus bodas de oro en un yate, prometiéndose continuar su relación en la próxima vida? Capítulo 1. Los ojos de mi padre estaban enrojecidos de tanto llorar, y todavía tenía lágrimas colgando de las pestañas. No aceptó el vaso de agua, dejó de llorar y de hacer escándalo. Se quedó en silencio, con una calma que daba miedo. Dijo, Lucía, no tienes corazón. Luego se dio la vuelta y entró en la habitación. Su espalda parecía solitaria y desolada. Nunca lo había visto así. Delante de mí siempre estaba riendo y bromeando, aunque siempre me repetía que mi madre era como un espíritu nacido de un bloque de hielo, fría de corazón e incapaz de calentarse por más que uno lo intentara. Cada cosa que mi madre le pedía él la cumplía al pie de la letra. Decía que algún día encontraría la oportunidad de darle una lección para que probara un poco de amargura, pero luego no dejaba de llamarla esposa y cariño, con una ternura empalagosa. Le pregunté a mamá, ¿qué le pasa a papá? Llora tan triste. ¿Por qué no lo consuelas? Cada vez que yo lloraba, mamá siempre me consolaba con paciencia. Mamá me acarició la cabeza y dijo, eres demasiado pequeña, no entiendes los asuntos de los adultos. Come. Inflé las mejillas. Molesta. Desde que nací he oído esa frase quién sabe cuántas veces. No soy tonta. Puedo sentir que a veces entre ellos hay algo raro. Mamá siempre es distante y fría con él. Una vez papá bebió demasiado y murmuraba algo como, Lucía, todavía no puedes olvidarlo. Cuando se le pasó la borrachera, le pregunté quién era él. También me dijo que era una niña y que no entendía las cosas de los adultos. En realidad, yo lo sé todo. Papá y mamá tuvieron un matrimonio por conveniencia empresarial. No había sentimientos entre ellos, excepto el día de la boda. Nunca volvieron a aparecer juntos en público, de cara al exterior. Mamá decía ser la hija única de la familia Liu, pero varias veces escuché a mis abuelos maternos discutir. Mi abuela gritaba histéricamente, insultando a mi abuelo por ser un desalmado ingrato. Decía que ella lo había acompañado desde cero cuando no tenían nada, y que él, aún así, había mantenido a otra mujer afuera e incluso tuvo varios hijos con ella, y encima quería heredarle el negocio familiar a un hijo ilegítimo. Para disputar el poder, mamá decidió aliarse mediante matrimonio con la familia Wang y se casó con papá, que en ese entonces era un vividor despreocupado que solo sabía gastar dinero, comer, beber y divertirse. Dicen que cuando mi padre se enteró de que tendría que casarse por conveniencia, armó un escándalo en casa durante días e incluso hizo huelga de hambre para protestar. Pero en cuanto vio a mi madre, asintió más rápido que un pollito picoteando el suelo. En la familia Wang solo había un hijo, mi padre. Mis abuelos paternos lo adoraban hasta el extremo, pero fue muy extraño. Apenas salió el resultado de la prueba de paternidad, convocaron de inmediato una rueda de prensa y anunciaron que rompían toda relación con él. De repente se quedó sin padres, y encima mamá tampoco lo consolaba. Seguro que estaba destrozado, por lo menos, considerando que siempre me cocina cosas riquísimas. Iré a consolarlo un poco. Capítulo 2. Después de cenar, mamá fue al estudio a trabajar. Yo empujé en silencio la puerta de su habitación y me colé dentro. La enorme habitación estaba vacía. Me rasqué la cabeza, confundido. Claramente había visto a papá entrar y no salir otra vez. Justo cuando iba a salir a buscarlo, se escuchó una voz apagada. ¿Así que todavía sabes venir a consolarme? Afiné el oído. La voz venía de la cama. Entre las sábanas revueltas parecía haber una silueta humana. Suspiré. Mi padre ya es un adulto.
pero cuando se enfada sigue comportándose como un niño, se esconde bajo las mantas. Me acerqué y tiré de la colcha hacia abajo. La manta se deslizó y dejó al descubierto una espalda completamente desnuda, musculosa y bien definida, aunque varias cicatrices rompían la estética. Dios mío, que se meta bajo las sábanas cuando está enfadado. Lo entiendo, pero ¿por qué tiene que desnudarse? ¿Eso hace que el enfado se le pase más rápido? Con voz grave, papá dijo, Lucía, esta vez. ¿Qué demonios? ¿Cómo que eres tú? Giró la cabeza y, al verme, casi saltó de la cama del susto. Apenas levantó la parte superior del cuerpo cuando, como si de repente recordara algo, arrebató la manta y se cubrió por completo. Forzó una sonrisa. Alejandro, ¿cómo que eres tú? ¿Y tu madre? Mientras hablaba, asomaba la cabeza intentando mirar detrás de mí. Mamá está trabajando, dije. Me subí a la cama y le palmeé la cabeza. Siempre hacen eso conmigo cuando estoy triste. No estés triste, aunque ya no tengas a tu papá y a tu mamá. Todavía nos tienes a Alejandro y a mi mamá. Siempre estaremos contigo. No sé si mi mamá todavía lo querrá, pero tenía los ojos hinchados, así que al menos tenía que inventar algo bonito para animarlo. Papá se quedó paralizado un instante. Sus ojos se cubrieron de una neblina húmeda. Sacó un brazo de debajo de la manta y me abrazó. Mi Alejandro sí que es bueno. No en vano tu padre te cocina todos los días y te ayuda con los deberes. No como tu madre, que es tan fría y despiadada que ni siquiera viene a verme. Resopló con fuerza. Cuando vuelva a querer hablar conmigo, le daré una lección para que entienda que no soy alguien con quien se pueda jugar. Al segundo siguiente, Jorge, mamá entró de repente. Al vernos así, padre e hijo, se quedó un momento inmóvil. Suspiró casi imperceptiblemente. Me sacó de los brazos de papá y dijo, tus padres adoptivos te pidieron que regreses a la familia Wan para recoger tus cosas y llevártelas todas. Me llevó en brazos hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo y lanzó a papá una mirada llena de desaprobación. En el futuro, compórtate con más decoro delante del niño. No estés siempre medio desnudo. Dale un buen ejemplo, papá. Sentado en la cama, respondió con un apagado. Oh, incliné la cabeza. Algo no cuadraba. No parecía triste por haber sido expulsado de la familia Wang. Parecía afectado por otra razón. Capítulo 3. Ir a la familia Wan para recoger las cosas era algo para lo que originalmente mis padres no pensaban llevarme. Yo me aferré con todas mis fuerzas al pantalón de papá y no lo soltaba. Él, con una mano, sujetaba el pantalón desesperadamente para que no se lo bajara, y con la otra intentaba despegarme. ¿Pero este mocoso cómo puede tener tanta fuerza? Cariño, ayúdame, se quejó. Sin palabras, mamá abrió la puerta del coche y dijo, que venga con nosotros. Papá se quedó un momento atónito y luego me subió al coche. Cuando llegamos a la casa de los Wang, la niñera me vio y me saludó con entusiasmo. El joven señor Alejandro ha llegado. Voy a traerte los lichis que tanto te gustan. Sonreí feliz. Gracias, tía. ¿Traer qué? La voz fría de la abuela bajó desde las escaleras. Él no es nieto de nuestra familia Wang. Ha estado comiendo y bebiendo gratis aquí tanto tiempo y no lo he reclamado. ¿Con qué derecho va a seguir comiendo ahora? El rostro de papá y mamá se puso muy feo. Instintivamente apreté la mano de mamá. Sentí un nudo en el pecho. La abuela antes no era así conmigo. Después de casarse, mis padres casi no me traían a la casa Wang. Pero cuando venía, el abuelo y la abuela siempre me preparaban un montón de cosas ricas y juguetes divertidos. Papá estaba a punto de estallar. Apretó los dientes. Tú, Alejandro. Mamá me dio unas palmaditas en la espalda y dijo con frialdad, ve primero a la habitación de tu padre y ayúdalo a recoger sus cosas. Luego subiremos a buscarte. Asentí obediente. Abrí una rendija en la puerta y observé en secreto. El abuelo dijo, Jorge Wang, la familia Wang te ha criado durante tantos años. ¿Cuánta energía y dinero hemos gastado en ti? Y aún así no has logrado nada. Eso lo admites, ¿verdad? La abuela añadió con desdén, no como nuestro verdadero hijo, que entró por mérito propio en una universidad prestigiosa y tiene una carrera brillante. Papá los miró con frialdad. Nunca le había visto esa mirada. Hacía temblar el corazón. El abuelo entrecerró los ojos. Se recostó en el sofá con las piernas cruzadas y continuó. Además, sin la familia Wang, jamás habrías podido aspirar a la hija mayor de la familia Liu, ni mucho menos tener un hijo con ella. Eso también debes admitirlo. La abuela añadió al lado. Y ocupaste durante tantos años la identidad de mi hijo biológico. Eso no puede quedarse así, ¿verdad? Papá preguntó. Entonces, ¿qué quieren? No tenía ni una sola expresión en el rostro. Sus ojos,
que normalmente son cálidos y amables cuando sonríe. Ahora eran afilados y sin la más mínima temperatura. El abuelo, no. Ahora debería llamarse Brandon, parecía un lobo hambriento, casi babeando de codicia. Dijo, entréganos el proyecto de South City como compensación por haberte criado. Apenas terminó de hablar. Papá soltó una carcajada. Yo pensaba que se apresuraron a convocar una rueda de prensa para cortar toda relación conmigo con tal de tranquilizar a su verdadero hijo. Se levantó, metió las manos en los bolsillos y sonrió con despreocupación. Resulta que lo que querían era ese proyecto. Vaya apetito que tienen. El rostro de la señora Wan cambió. Jorge, ¿cómo te atreves a hablarnos así? Después de haberte criado 31 años. Fueron 24, interrumpió mamá. Tiró de la mano de papá y lo colocó detrás de ella. A los 24 se casó conmigo. Desde entonces, ni para comer, divertirse o darse la gran vida ha vuelto a gastar un solo centavo de la familia Wang. Papá se inclinó hacia el oído de mamá y le tiró suavemente de la manga. Cariño, yo no me he dado la gran vida, solo juego videojuegos con mis amigos. Mamá le lanzó una mirada lateral indiferente. Papá cerró la boca, agraviado, pero el hielo en sus ojos se derritió de repente, y en sus cejas y mirada apareció una satisfacción primaveral. Es muy guapo y le encanta arreglarse. Puede lucir cualquier peinado y cualquier estilo de ropa. Cada vez que va a recogerme a la escuela, todos los padres y los niños se quedan mirándolo. Mi compañero de pupitre me dijo, Alejandro, tu papá es guapísimo. Alejandro, cuando crezca quiero casarme con alguien como tu papá. La niña que se sienta detrás de mí tironeó tímidamente de mi manga. Alejandro, ¿tu papá está casado? La miré como si fuera idiota. Capítulo 4. Pero aunque sea tan guapo, igual no pudo conquistar a mamá. Mi mamá es una mujer con pensamiento propio, profundidad y carácter. No se deja deslumbrar por una simple apariencia. Brandon se atragantó un momento y, con los mofletes inflados, dijo, ¿lo estás defendiendo? Lucía Liu, tenlo claro, a partir de ahora él ya no tiene ninguna relación con la familia Wang. Si todavía quiere seguir colaborando con la familia Wang, las familias Wang y Liu no seguirán colaborando, dijo mi mamá, levantando el bolso. En cuanto al proyecto, puede, mi papá tomó la palabra. El proyecto tampoco se lo daremos a ustedes. La deuda por habernos criado ya quedó saldada cuando tenía 12 años. Miró a su madre con burla en los ojos y añadió, ¿verdad, Presidenta Wang? ¿Señora Mayor Wang? Brandon abrió los ojos con pánico. Como un globo al que acaban de pinchar, en un instante se le fue toda la arrogancia. La señora Wang se quedó pálida. Se dejó caer en el sofá sin decir una palabra y ni siquiera se atrevió a levantar la vista para mirar a papá. De repente recordé que papá tiene varias cicatrices en el cuerpo, algunas con marcas de sutura. Le pregunté una vez cómo se las había hecho, y me dijo que se había caído por accidente. No le creí mucho. ¿De verdad una caída puede dejar heridas así? Se ven aterradoras. Mamá le dio unas palmaditas en la mano y dijo, vamos, ve a recoger tus cosas. En realidad no había mucho que recoger. La mayoría de las cosas de papá ya se habían mudado a casa cuando se casaron. Solo quedaban algo de ropa y unos cuantos modelos de colección. Mamá miró el armario y dijo, ¿dejamos la ropa? Cuando volvamos compramos nueva. Papá asintió con alegría. De acuerdo, todo lo que diga mi esposa. Yo fruncí los labios en secreto. Va, ¿no decía antes que iba a darle una lección a mamá? Además, su ropa ocupa varios armarios enteros, incluso más que la de mamá. Después de guardar los modelos, papá cerró la caja y dijo, listo, vámonos. Papá cargó la caja, mamá me tomó de la mano y bajamos juntos. En la sala estaba un hombre de aspecto refinado y apuesto hablando con Brandon y su esposa. Sentí como la mano de mamá se tensaba claramente. El hombre nos vio y dio un par de pasos rápidos hasta colocarse frente a ella, visiblemente emocionado. Lucía, ¿de verdad eres tú? Mamá lo miró sin moverse. Yo le sacudí suavemente la mano y ella volvió en sí de repente. Se mordió el labio y dijo, Makoto. Al oír ese nombre, las pupilas de papá se contrajeron bruscamente. Apretó el labio inferior y las yemas de sus dedos, que sostenían la caja, se pusieron blancas. Sentí un escalofrío. ¿No será este el hombre que mamá nunca ha podido olvidar? La señora Wang, con el rostro tenso, apremió. ¿Ya terminaron? Si ya terminaron, márchense de una vez. Makoto nos observó de arriba abajo. Tras un momento, mostró una expresión de súbita comprensión y dijo, Lucía, así que te casaste con ese falso heredero. Miré a papá de reojo. Su rostro parecía cubierto por una capa de escarcha. Mamá dijo, eso no tiene nada que ver contigo, y tiró de mí para irnos.
Makoto dio un paso y se interpuso en nuestro camino. Lucía, ¿no lo sabías? Yo soy el verdadero hijo mayor de la familia Wang. Mamá puso los ojos en blanco. Tú, dijo, felicidades por haber encontrado a tus padres biológicos. Lucía, después de graduarnos de la universidad no volví a verte. Tú, oye, lo interrumpí. Ese tipo no cae nada bien. ¿No se da cuenta de que mamá ya está muy impaciente? Dije, nos estás bloqueando el paso. ¿Puedes apartarte de una vez? Makoto bajó la cabeza, como si recién me notara. Se quedó un momento en silencio y preguntó, Lucía, ¿él es tu hijo? Mamá asintió. Yo dije, apártate ya. La abuela Wang es muy feroz. No nos deja quedarnos mucho tiempo. Papá no pudo contenerse y soltó una carcajada. La señora Wang se quedó allí, llevándose la mano al pecho y respirando con dificultad. Mamá nos llevó fuera de la casa Wang sin volver la cabeza. Makoto se quedó de pie en el mismo lugar, con una mirada profunda e insondable. Capítulo 5. Durante los días siguientes, papá estuvo rarísimo. Parecía que se había vuelto loco. Les dio vacaciones a todas las empleadas de la casa. Se levantaba a las 5 para preparar el desayuno y a las 6 me arrancaba de la cama sin piedad. Sentado frente a la mesa, entrecerraba los ojos mirando el cuenco donde había 10 huevos fritos en forma de corazón apilados uno sobre otro. Tenía la cabeza embotada. Él dijo, Alejandro, dime, ¿cómo trato yo a tu mamá? No soy tierno, considerado, paciente y atento. Bostecé y asentí. Continuó, ¿y no es cierto que nunca la contradigo? ¿Nunca le respondo mal y nunca pierdo los nervios? Abrí los ojos como platos. Su percepción de sí mismo parecía un poco distorsionada. Lo de montar drama, llorar, armar escándalo y hacer amenazas exageradas, lo maneja con total soltura. Si no, ¿cómo habría conseguido llenar todo un garaje de coches? Estaba a punto de negar con la cabeza, pero me encontré con sus ojos brillantes y su expresión tensa. En fin, mamá dijo que estos días está de mal humor por haber sido echado de casa. Así que mejor seguirle la corriente. Anteayer lavó toda la ropa interior de mamá y la colgó en varias filas enormes con gran despliegue. Incluso el rostro imperturbable de mamá, que normalmente no cambia ni aunque el monte Tai se derrumbe frente a ella, se deformó de rabia. Al final, aún así, lo soportó. Ayer hizo gachas sin saber cuánta azúcar echó. Estaban tan dulces que empalagaban hasta marear. Mamá se las bebió sin cambiar la expresión. Si mamá pudo aguantar, yo también aguantaré. Así que asentí en contra de mi voluntad. La expresión de papá se suavizó un poco. Entonces, ¿qué te parece cómo es físicamente tu padre? Miré su cara guapísima tan cerca de la mía y levanté el pulgar. Guapísimo. Después de todo, fue mamá quien lo certificó personalmente. Dijo que la belleza de papá era a cambio de su inteligencia. Eso sí que es una valoración altísima. Él preguntó, ¿y mi cuerpo? Increíble. Siempre ha hecho ejercicio. Los músculos bien definidos. Los abdominales perfectamente marcados. Papá sonrió de oreja a oreja. Me revolvió el pelo y volvió a preguntar. Entonces, ¿por qué crees que tu mamá no puede olvidar a ese Makoto? Le di la vuelta a un huevo frito en silencio, como imaginaba. El otro lado estaba negro y quemado. Sin palabras, respondí, quizá porque tu técnica no es muy buena. ¿Qué? Papá se levantó de un salto, la cara roja como un tomate. ¿De tu mamá te contó incluso esas cosas? Me asusté, con los huevos fritos así de quemados. ¿Necesito que mamá me diga que su técnica es mala? No soy tonto. Empezó a caminar de un lado a otro varias veces. Apretó los dientes y murmuró. ¿Así que es por eso? ¿De verdad es por eso? Ay, ella también, ¿cómo puede contarle eso a un niño? Si tiene alguna exigencia que me lo diga directamente, ¿acaso no podría satisfacerla? Se detuvo, cerró el puño izquierdo y lo golpeó con fuerza contra la palma derecha. No, tengo que estudiarlo mejor. Asentí, aturdido. Sí, más vale que estudie cómo no quemar los huevos, por lo menos que les dé la vuelta a tiempo. Papá dijo, bueno, Alejandro, come ya. Después papá te lleva a la escuela. ¿A la escuela? De verdad quería sacudirle el cerebro con fuerza. Hoy es fin de semana. Sí, miró el móvil y asintió. Entonces, cuando termines de comer, vuelve a dormir. Me quedé sin palabras. Mamá, ¿está intentando vengarse del mundo? Bebí un trago de leche para calmarme y casi lo escupo. Dios mío, ¿por qué esta leche está tan salada? Cuando mamá se levantó, papá le llevó con entusiasmo un vaso de leche. Mamá dio un sorbo y, con total serenidad, dijo, creo que dejé el móvil en el dormitorio. ¿Puedes ir a buscarlo por mí? Cuando papá entró en la habitación,
Mamá agarró el vaso y lo vació rápidamente en el fregadero. Papá gritó desde dentro. Cariño, aquí no está tu móvil. ¿Lo habrás dejado en otro sitio? Oh, está en la mesa de centro. Lo dejé ahí antes sin darme cuenta. Hizo una pausa. Me miró. Yo estaba hundido en el sofá con expresión de absoluta desesperación y añadió. Alejandro, ven con mamá a la empresa. Papá no quedó nada satisfecho. Frunció el ceño. ¿También trabajas hoy? ¿No es fin de semana? Tengo algunos asuntos pendientes. Son urgentes. Mamá se cambió de ropa y me llamó. Vamos, Alejandro. Capítulo 6. La familia Wang ya anunció que rompe toda relación con Jorge Wang. Jorge no es más que una pieza descartada. ¿Entiendes eso o no? El interrogatorio violento y severo me despertó. Empujé suavemente la puerta de la sala de descanso y, a través de la rendija, vi a mi abuelo golpeando el escritorio de mamá mientras gritaba furioso. Mi abuela, a su lado, añadió, la familia Wang se ha pasado de la raya. Atreverse a meternos un hijo falso para engañarnos. Lucía, no podemos dejarlo así. Tenemos que exigirles una explicación. Mamá ni siquiera levantó la cabeza. Siguió revisando los documentos que tenía en la mano. Mi abuelo estaba a punto de estallar. Le arrebató los papeles y los tiró al suelo. Lucía, ¿estás sorda? ¿No oyes cuando te hablamos? Mamá se recostó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos y dijo con total calma, ¿y qué quieren hacer? Abuela dio un paso al frente, con gesto severo, que el grupo Wang nos ceda el nuevo proyecto de energía renovable que están desarrollando. Si no, denunciaremos públicamente a la familia Wang por fraude. Traer un producto falso para engañarnos. Mamá giró ligeramente la cabeza y dejó escapar una risa silenciosa. Así que era por eso. Ya decía yo que no podían estar defendiéndome sin motivo. Las venas de la frente de mi abuelo se marcaron con fuerza. Rugió. Lucía, ¿qué quieres decir con eso? Al principio había tantos candidatos para una alianza matrimonial. Fuiste tú quien eligió a Jorge. ¿Y qué pasó? Elegiste una falsificación. En estos años tu cooperación con la familia Wang ya era poca. Y ahora será imposible continuar. ¿Sabes cuánto vamos a perder por tu culpa? Mi abuela levantó la barbilla con arrogancia. Tu padre tiene razón. Estamos limpiando tu desastre. Fruncí los labios. Molesto. Antes eran todos sonrisas con papá, llamándolo buen yerno a cada rato. Se les arrugaban las comisuras de los ojos de tanto sonreír. Cada vez que papá iba a la casa Liu, mandaban preparar una mesa llena de platos y hasta le servían comida con entusiasmo en su propio cuenco. Ahora hablaban de él como si fuera una mercancía sin sentimientos. Mamá se puso de pie. Es alta. Mi abuelo y mi abuela tienen que alzar la vista para mirarla. Dijo, papá, los candidatos que elegiste para esa alianza matrimonial, el más joven me llevaba 16 años. ¿Querías buscarme un esposo o buscarte tú un padre? ¿O será que? Mamá parpadeó con picardía. En realidad odias no haber podido reconocer a un padre rico y por eso intentas, de manera indirecta, vincularte con uno. Tú, mi abuelo se llevó la mano al pecho y cayó sentado en la silla, temblando de rabia, incapaz de hablar. Mamá continuó, mamá, de verdad que eres ridícula. Si no me hubiera casado con Jorge y tomado el control del grupo Liu, ahora mismo el que estaría sentado aquí sería el hijo ilegítimo de papá. Y tú ya habrías sido expulsada de casa por la mujer que él tiene afuera. Y aún así vienes aquí a gritarme junto con él. ¿Has comido demasiadas nueces para alimentar el cerebro y te ha dado una hemorragia cerebral? El rostro de la abuela se puso pálido como la cera y gritó, maldita mocosa, soy tu propia madre y te atreves a hablarme así. Me tapé la boca con fuerza para no soltar la carcajada. Mamá normalmente habla poco. Siempre mantiene esa aura fría de diosa inalcanzable, pero cuando empieza a hablar sin freno, puede enfurecer a alguien hasta dejarlo medio muerto. Se lo estaban buscando. Mamá dijo con firmeza, les aconsejo algo, no vayan a molestar a Jorge. Si lo hacen, sacaré a la luz su desvío de fondos públicos. Su expresión se volvió severa y su mirada afilada. Y en el futuro, no vengan aquí a buscar problemas cuando estén aburridos. ¿Todavía creen que soy esa niña que podían manipular a su antojo? Lárguense, o llamaré a seguridad para que lo saquen. Y cuando eso pase, será mejor que se pongan varias mascarillas antes de salir a la calle. Los dos la miraron con rencor. Mamá no retrocedió, señaló hacia la puerta con la barbilla. ¿Aún no se van? Después de que se marcharon, mamá se quedó junto a la ventana e hizo una llamada. Hablaba en voz baja. Apenas pude oír que parecía estar pidiendo que investigaran algo. Capítulo 7. A los pocos minutos volvieron a llamar a la puerta.
Mamá cerró el archivador de golpe y gritó con impaciencia. Adelante. La persona al otro lado abrió con sumo cuidado. Lucía, soy yo. Era Makoto. Mamá pareció algo sorprendida. Levantó ligeramente la barbilla. ¿Qué haces aquí? Él dejó una bolsa sobre el escritorio y la empujó hacia ella. Ábrela y mira. Dentro había una caja cuadrada, finamente envuelta. En la caja, una bufanda. Mamá frunció el ceño, sin entender. Makoto dijo, Lucía, ¿recuerdas que hace 10 años, en tu cumpleaños, dijiste que querías una bufanda tejida a mano por tu pareja? Pero en ese entonces yo estaba demasiado ocupado y no tuve tiempo. Por eso discutiste conmigo y hasta quisiste terminar la relación. Al decir esto, hizo una pausa. Su expresión se ensombreció. Esta bufanda la tejí yo mismo, pero nunca llegué a dártela. Acéptala, tómala como una disculpa tardía. Sí. ¿Disculpa? Mamá frunció más el ceño y puso los ojos en blanco disimuladamente. Está bien. Entendido. Ya puedes irte. Makoto no esperaba que lo echara tan rápido. Se quedó allí, atónito. Mamá preguntó, ¿tienes algo más que decir? Makoto apretó ligeramente los labios. Lucía, ¿puedo invitarte a cenar? Cuando salíamos, yo no tenía dinero y nunca pude invitarte a una comida decente. ¿Podrías darme una oportunidad para compensarte? Mamá miró la hora. Está bien. Los ojos de Makoto se curvaron en una sonrisa. No es tan guapo como papá, ni su sonrisa es tan impactante, pero en su mirada hay una ternura profunda y envolvente. No es extraño que mamá se hubiera dejado conquistar por él en aquel entonces. Mamá se puso el abrigo y me llamó. Alejandro, ¿tienes hambre? Corrí hacia ella y asentí con energía. Sí. Mamá me pellizcó la mejilla. Vamos, hoy alguien nos invita a comer. Makoto no esperaba que me llevara. Su sonrisa se apagó un poco. Lucía, ¿no es inapropiado llevar al niño? ¿Qué tiene de inapropiado? Ahora que tienes dinero, ¿te duele invitar también a mi hijo? No, no es eso. Makoto volvió a sonreír. Vamos. Abrió la puerta del asiento del copiloto y le hizo un gesto cortés a mamá para que subiera. Mamá lo ignoró y me llevó al asiento trasero. Makoto cerró la puerta con algo de incomodidad. En el camino, vi que la pantalla del móvil de mamá se iluminaba. Papá le estaba enviando mensajes frenéticamente. Una cadena interminable de stickers pidiendo abrazos y llenos de corazones. Mamá le envió una dirección y escribió, ven a recogernos a Alejandro y a mí aquí en 1 hora. El coche de Makoto se detuvo frente a un restaurante occidental. Lucía, este lugar lleva muchos años abierto y tiene muy buena reputación. Mamá miró el letrero y dijo con indiferencia, a Alejandro no le gusta la comida occidental. Cambiemos de sitio. Makoto pareció incómodo. Dijo con evidente decepción, pero tardé mucho en encontrar este lugar. Mamá no cayó en eso. Con firmeza ordenó, sigue recto. Más adelante hay un restaurante de comida china. Vamos allí. De acuerdo. Makoto volvió a arrancar el coche. Saqué la lengua en silencio. Esa táctica mi papá la ha usado no sé cuántas veces. Mamá ya es completamente inmune. Mientras esperábamos el semáforo en rojo, Makoto, algo nervioso, sacó el móvil y envió un mensaje a escondidas. Vi que la comisura de los labios de mamá se curvaba ligeramente, como si estuviera burlándose de algo. Capítulo 8. Al entrar al restaurante, mamá preguntó, ¿tienen sala privada? Sí, señora, respondió la camarera con una sonrisa. Lucía, mejor no vayamos a una sala privada. Antes te gustaba comer en lugares más animados. No. Eso era porque antes siempre comías con mi dinero. Claro que tenía que ahorrar. Si gasto el tuyo, no me duele. La camarera hizo un gran esfuerzo por contener la sonrisa que se le escapaba. El rostro de Makoto se puso verde oscuro. ¿Vas a comer o no? Mamá empezaba a impacientarse. Makoto cedió. Vamos a la sala privada. Mamá me metió el menú en las manos. Alejandro, mira que te gusta. Pide lo que quieras. Vale. Sonreí hasta que los ojos se me curvaron y pedí 10 platos de una vez. Todos con mucho aceite y muy picantes, justo los que papá normalmente no me deja comer. El rostro de Makoto se contrajo ligeramente, no pidió nada más y devolvió el menú a la camarera. Con eso basta. Cuando la camarera salió, él suspiró con cierta melancolía. Lucía, has cambiado mucho. Debajo de la mesa, mamá encendió discretamente la grabadora de su móvil. ¿Por qué lo dices?, preguntó. Makoto, con aire afectuoso, evocó el pasado. Recuerdo que antes comías muy ligero, nunca tocabas nada picante. Mamá soltó un resoplido. Eso era porque tú no tolerabas el picante y yo me adaptaba a tu gusto. En realidad, cada día al volver a casa me comía 2 paquetes de snacks picantes.
Makoto se quedó atónito, sus ojos se humedecieron. Lucía, yo, no sabía, que por mí había soportado tantas cosas, yo, tío, crucé los brazos y lo señalé con gesto crítico. Así no, tienes que entrecerrar un poco más los ojos para que las lágrimas se vean más llenas y brillantes. Cuando caigan, deben parecer perlas desprendiéndose de un collar. Así sí que da pena de verdad. ¿Qué estás diciendo? La humedad en sus ojos desapareció de inmediato. Su expresión quedó rígida. Mamá me dio un golpecito en la frente. ¿Qué tonterías son esas? ¿Dónde aprendiste eso? De papá, protesté, haciendo puchero. Cada vez que él pone esa cara, tú lo consuelas con paciencia y luego le compras relojes, coches, un montón de ropa y todo tipo de accesorios. Makoto parecía haber sido alcanzado por un rayo. Abría y cerraba la boca sin que saliera una sola palabra. Mamá frunció levemente el ceño. Reflexionó un momento y, a regañadientes, admitió, parece que sí es así. Al recibir su confirmación, me animé. Tío, deberías practicar frente al espejo, pero esa expresión no te favorece. Mejor prueba otra. Mi papá lo hace mucho más miserable que tú. Mamá no pudo evitar reír y me dio una palmadita suave. Pequeño diablillo, come ya. Makoto tardó un buen rato en recuperarse del impacto. Con mucha duda, finalmente tomó un plato que parecía menos picante. Luego agarró el vaso y bebió varios tragos de té de golpe. Vi que mamá, mientras comía, sonreía disimuladamente. Makoto volvió a hablar. Lucía, sé que en el pasado sufriste mucho por mí, pero todos estos años nunca te olvidé. El otro día, cuando te vi en la casa Wang, tu mirada hacia mí seguía siendo tan profunda y llena de sentimiento. Ah, respondió mamá, sin la menor emoción. Makoto guardó silencio un momento y preguntó con cautela, ¿podrías darme otra oportunidad? ¿Podríamos empezar de nuevo? Dejé los palillos y abrí los ojos con incredulidad. ¿Es que no existo? ¿Quiere cambiarme de padre delante de mis narices? Mamá soltó una carcajada fría. Makoto, ¿tienes la cabeza puesta al revés? Makoto se mordió ligeramente el labio inferior. Lucía, rompimos por una simple bufanda. Admito que entonces estuve mal y descuidé tus sentimientos, pero ahora sé que me equivoqué. Te prometo que te valoraré como mereces. ¿Me das otra oportunidad? Mamá ya ni expresión tenía. Estoy casada y tengo un hijo. Makoto suspiró. Lo sé, pero Jorge es un inútil que no está a tu altura. Ni siquiera su único orgullo, su supuesto linaje, era real. Lo robó de mí. Nosotros somos la pareja destinada por el cielo. Además, si retomamos lo nuestro, las familias Wang y Liu podrán volver a colaborar. Eso te beneficiará mucho. Luego me miró con seriedad. No te preocupes, trataré a Alejandro como a mi propio hijo. Mamá tomó una servilleta, se limpió la boca, la hizo una bola y la lanzó dentro de su cuenco. Makoto, dijo con frialdad, después de tantos años, tu cerebro no ha evolucionado en absoluto. El rostro de Makoto se puso del color del hígado crudo. Capítulo 9. Mamá dijo con calma, en el restaurante occidental de antes ya habías organizado a los periodistas, ¿verdad? Makoto tartamudeó. ¿Tú, de qué estás hablando? Ella continuó, habrían tomado fotos de mí cenando contigo y con mi hijo, y luego publicarían cosas como el legítimo heredero retoma su lugar, amor que renace, viejos sentimientos que vuelven. No. Claro que no, negó Makoto en voz alta. Mamá fue directa al punto. No lo estás pasando bien en la familia Wang, ¿cierto? Las relaciones allí son complicadas. Cuando entraste en la empresa, debiste sufrir bastantes golpes. Los ojos de Makoto titilaron. Sus labios temblaron levemente. Mamá sonrió con comprensión. Parece que no solo sufriste pérdidas, sino que cometiste un gran error. Ni siquiera Brandon puede protegerte ya, ¿verdad? Continuó, mirándolo fijamente. No tienes otra salida. Querías aumentar tu poder a través de una alianza matrimonial, pero como verdadero heredero que regresó de repente, tu forma de actuar no encaja con los demás. Nadie te toma en serio. Has recibido más de un desaire. No. Su mirada se volvió penetrante. Así que pensaste en mí, tu exnovia, intentar usar los sentimientos y la opinión pública para forzarme, y así reactivar la cooperación entre las familias Wang y Liu. El rostro de Makoto perdió todo color. Pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente. Lucía, yo no. Mamá lo interrumpió. Cuando cambié de restaurante, volviste a avisar a los paparazzi, ¿verdad? Ahora mismo deben de estar agazapados fuera del salón privado. Golpeó suavemente la mesa con la punta de los dedos. Saca tu teléfono. Makoto la miró sin entender. Desde que entramos aquí, has estado grabando. No,
Dijiste tantas cosas a propósito para hacerme responder con palabras profundamente sentimentales. Luego editarías el audio y lo convertirías en prueba de que retomamos nuestra relación. La apariencia refinada de Makoto se desmoronó al instante, como una bestia feroz mostrando los colmillos. Estalló. Lucía, todo esto debía ser mío. Yo soy el verdadero hijo mayor de la familia Wang. Debía tener una vida privilegiada, dinero sin fin. El que debía casarse contigo era yo. También tendríamos un hijo, Jorge. Ese inútil, me lo arrebató todo. No permito que insultes a mi papá. Me levanté furioso sobre la silla, con las manos en la cintura. Mamá trabaja mucho y viaja constantemente. Muchas veces es papá quien está conmigo. Papá es increíble. Juega conmigo, me cuenta historias. Asiste a cada actividad de mi escuela y hasta me lleva a buscar a mamá, aunque cuando la encuentra, se pega más a ella que a mí. Puede que no le guste hacer negocios, pero eso no lo convierte en un inútil. Mamá siempre dice, no por ser hombre tiene que cargar con la obligación de mantener a la familia o triunfar en su carrera. Makoto gritó, ¿qué va a entender un mocoso como tú? Lucía y yo fuimos nuestro primer amor. Lo nuestro era amor verdadero. Mamá soltó una risa fría. Makoto, ¿recuerdas a Sofía? Makoto tartamudeó. Tú, ¿cómo sabes? Sus pupilas se dilataron, incapaz de ocultar su culpa. ¿De verdad creías que rompí contigo por una bufanda? Mientras me decías que no tenías tiempo, estabas besándote apasionadamente con una estudiante más joven. ¿Crees que soy idiota? Luego añadió con desdén. Y otra cosa, cuando no tengas nada que hacer, come más ojos de pescado. A ver si te mejora la vista. La manera en que me miraste ese día no era cariño, era repulsión. En cuanto te vi, supe que te pegarías a mí como un moco imposible de quitar. La miré lleno de admiración. Mamá realmente lo había previsto todo. Makoto quedó pálido como un muerto, la espalda rígida. Mamá me preguntó, Alejandro, ¿ya terminaste de comer? Asentí. Entonces vámonos. Tu papá ya casi llega. Me tomó de la mano y, al llegar a la puerta, agitó ligeramente el móvil. Makoto, si esos paparazzi se atreven a difamar, publicaré esta grabación. Entonces no podrás seguir en pie aquí. Capítulo 10. Mamá y yo estábamos de pie al borde de la carretera. La luz del sol atravesaba las hojas y caía sobre ella, envolviéndola en un brillo dorado. Tuve la vaga sensación de que estaba haciendo algo en silencio. Cuando se reveló la verdadera identidad de papá, ella no reaccionó como Brandon y su esposa, que cambiaron de actitud al instante, tampoco como mis abuelos, que valoraban a papá solo en términos de beneficios, ni como esos amigos que se burlaron de él. Ella estuvo tranquila, igual que siempre. Para ella, todo ese caos no era tan importante como si yo había comido bien hoy. Pensé que no le importaba a papá, pero parecía que estaba equivocado. Le sacudí la mano. Mamá, ¿estás protegiendo a papá? Rompió la cooperación con la familia Wang para respaldarlo. Expulsó a mis abuelos y usó sus secretos para mantenerlos a raya, impidiéndoles buscar problemas con papá. Desactivó a ese exnovio de corazón podrido para que no inventara rumores y molestara a papá. Bajo sus ojos había ligeras ojeras. Ya tenía muchísimo trabajo. Y estos días papá había estado actuando como un torbellino. Además de todo este enredo interminable, seguro que no había descansado bien. Mamá me acarició la cabeza con suavidad. Alejandro, lo de hoy no se lo cuentes a papá. ¿De acuerdo? Asentí obediente, pero no pude evitar preguntar, ¿por qué? Si papá supiera todo lo que mamá ha hecho por él, estaría tan feliz que flotaría de emoción. Mamá se cubrió la frente y suspiró con resignación. Tu padre ya es bastante dramático de por sí. Si se entera de todo esto, empezará a inventar nuevas escenas otra vez. En fin, prométeme que no se lo dirás. Asentí con fuerza. No solo mamá teme sus escenas, yo también. La cocina oscura de estos días ya me tiene al borde del colapso, aunque mucho tiempo después entendí que esas dos formas de dramatismo no eran lo mismo. Cariño, Alejandro. El coche se detuvo suavemente frente a nosotros. Papá iba vestido de forma muy peculiar. Una camisa vintage estampada, con 3 botones desabrochados que dejaban ver la línea elegante de su clavícula. Gafas de sol apoyadas sobre su nariz alta, el cabello peinado con descuido estudiado. Al bajar del coche, nos lanzó una sonrisa con ceja levantada. Las chicas que pasaban por la calle lo miraban sin disimulo. ¿Esperaron mucho? Abrió con diligencia la puerta del copiloto y protegió el marco con la mano. Había un poco de tráfico. Cuando mamá se sentó, él se inclinó hacia ella y susurró, cariño, ¿hoy me llamaste para que viniera a recogerte? ¿Es que me extrañabas? Me tapé la boca para reír en silencio.
Las orejas de mamá se tiñeron ligeramente de rojo, aunque su expresión seguía tranquila. Alejandro quiere comer tu cerdo agridulce con piña. ¿Solo eso? Papá hizo un puchero mientras rodeaba el coche hacia el asiento del conductor. Yo pensé que te había despertado la conciencia. Una vez en marcha, la miró varias veces por el retrovisor. Al final no pudo contenerse. Cariño, ¿con quién comiste esta tarde? Un cliente, respondió mamá mientras deslizaba el dedo por la pantalla del móvil. ¿Hombre o mujer? ¿Es importante? Claro que es importante. Su voz se elevó y luego la bajó apresuradamente. Solo, me preocupo por ti. Ya sabes que últimamente hay gente codiciando a mi esposa. Saqué la cabeza entre los asientos. Papá, ¿qué hiciste esta tarde en casa? Su mirada se desvió. Estudié recetas. ¿Y qué descubriste? Bueno, se aclaró la garganta con aire orgulloso. Inventé varios platos nuevos, salteado de cebollino con brócoli, tomate estofado con plátano y el más famoso de todos, sopa de perla del caos y jade blanco. El móvil de mamá cayó al suelo con un golpe seco, pero no lo recogió. Se quedó inmóvil, como petrificada. Tragué saliva y pregunté con cautela, ¿qué es sopa de perla del caos y jade blanco? Papá respondió, satisfecho. Primero hierves pescado hasta que el caldo quede blanco lechoso. Luego metes tanjuan, bonton, pastel de arroz y dumplings. Todo junto. Giré el cuello lentamente hacia mamá. Tenía la expresión vacía, la mirada perdida y la comisura del labio temblando levemente. Papá no estaba loco. Estaba vengándose del mundo entero. Cariño, mamá se inclinó para recoger el móvil y lo llamó con dulzura. Las mejillas de papá se tiñeron de un rosa suave. Con voz burbujeante y exageradamente coqueta respondió. ¿Qué pasa, amor? Mamá dijo con calma, en el futuro, cualquier proyecto innovador de la cocina deberá presentar primero un informe de viabilidad a Alejandro y a mí. Yo asentí frenéticamente desde atrás. Papá hizo un puchero, resignado. ¿Está bien? Capítulo 11. Al llegar a casa, mamá se cambió los zapatos en la entrada. Sus movimientos eran un poco más lentos de lo habitual. Papá lanzó las llaves del coche al platito de cerámica. Sonaron con un tintineo claro. Él, en cambio, parecía un pavo real que, tras desplegar la cola y conquistar pareja, caminaba ligero y orgulloso. Fue directo a la cocina a servirnos agua. Tiré suavemente de la manga de mamá y susurré. Mamá, ¿lo del informe de viabilidad de verdad funciona? Mamá bajó la mirada hacia mí. En sus ojos pasó una sonrisa casi imperceptible. También en voz baja dijo. Es una maniobra para ganar tiempo. Al menos lo mantendrá ocupado medio día pensando en el formato. Efectivamente, cuando papá regresó con los vasos, tenía el ceño fruncido, como si estuviera resolviendo un problema del siglo. Cariño, se acercó a mamá, que revisaba correos. El informe de viabilidad, ¿cómo se escribe? ¿Hay plantilla? ¿Necesita análisis de datos? Por ejemplo, ¿una demostración de la proporción ácida-dulce perfecta del tomate estofado con plátano? Mamá ni levantó los párpados. Piénsalo tú. Papá se desinfló, arrastró las pantuflas hasta mí, se agachó y me miró con sus ojos suplicantes llenos de brillo. Alejandro, buen Alejandro, ayúdame. Negué con seriedad y me fui con las manos a la espalda. Papá, hay que respetar el procedimiento. Mamá dijo que la innovación necesita normas. Papá lanzó un gemido y se dejó caer en el sofá. Esa noche, al final no se atrevió a presentar ninguno de sus proyectos innovadores. Preparó obedientemente cerdo agridulce con piña, verduras salteadas y sopa de algas con huevo. Antes de dormir, abracé mi libro de cuentos y me metí en su dormitorio. Es una regla no escrita en casa. Los fines de semana puedo elegir dormir con papá y mamá. Papá ya estaba en pijama, apoyado en el cabecero con la tablet, viendo recetas. Miré de reojo. Parecía algo como introducción a la cocina molecular. Mamá estaba al otro lado, con el portátil sobre las rodillas. La luz de la pantalla iluminaba su perfil sereno. Mamá, cuenta el cuento. Me metí entre los dos. Mamá cerró el portátil y tomó el libro. Papá dejó la tablet al instante y nos rodeó con el brazo, apoyando la barbilla sobre la cabeza de mamá, como un koala gigante. A mitad del cuento, el móvil de mamá vibró. Lo miró de reojo y lo ignoró. Pero papá, como un sabueso que detecta un olor, levantó la cabeza al instante. ¿Quién es? ¿Quién manda mensajes tan tarde? Trabajo, respondió mamá con brevedad. Y siguió leyendo. Papá volvió a recostarse, aunque apretó un poco más el brazo alrededor de ella. Yo lo tenía claro. Ese Makoto no se rendiría tan fácilmente, aunque mamá lo había intimidado esa tarde. Cuando un perro está acorralado puede saltar la valla. ¿Quién sabe qué bajeza intentaría? Efectivamente, a la mañana siguiente,
Durante el desayuno, el móvil de mamá no dejó de sonar. Leyó varios mensajes y su expresión se enfrió. Papá estaba pelándome un huevo cocido. ¿Qué pasa? ¿Algún problema complicado? Mamá se masajeó la sien y giró la pantalla hacia él. Eran titulares de noticias de entretenimiento. Impactante. Presidenta del grupo Liu se reúne en secreto con antiguo amor. ¿Reconciliación a la vista? Secuela del escándalo del heredero verdadero y falso de la familia Wang. El verdadero heredero cena en privado con Lucía. ¿Renace el romance? La foto mostraba a mamá y Makoto a la entrada del restaurante chino. Él estaba ligeramente de perfil. El ángulo era calculado, dando la impresión de una mirada cargada de sentimiento. Yo aparecía solo de espaldas, medio cuerpo apenas visible. El huevo en la mano de papá cayó de golpe al plato. Se quedó mirando la pantalla. La expresión juguetona desapareció como la marea al retirarse. Sus labios se tensaron lentamente y su mirada se volvió afilada, casi intimidante. Sentí un nudo en el estómago. Se acabó. Esta vez papá estaba realmente enfadado. Ayer fuiste a comer con él. ¿Y llevaste a Alejandro? Mamá respondió con calma. Solo quería advertirle que no causara problemas. De paso, escapar de otra ronda de cocina experimental. Reprodujo la grabación completa de la tarde anterior. El rostro de papá volvió a iluminarse de repente. Cariño, se pegó a ella como una lapa, emocionadísimo. Sabía que ya habías visto a través de ese villano hipócrita. Mi esposa es perspicaz, hermosa e increíblemente inteligente. Mira cómo ese tipo no hace nada productivo y solo recurre a trucos baratos para llamar tu atención. ¡Qué descarado! No como yo, dijo con orgullo, que solo preparo para ti la única e irrepetible sopa de perla del caos y jade blanco, conquistándote con sinceridad. Nunca usaría métodos torcidos. Mamá se presionó la sien palpitante. ¿Ese es el punto? Papá parpadeó. ¿No es ese? De repente golpeó la mesa. Ah, ya lo entiendo. Quiere ocupar mi lugar y llevarse a ti y a Alejandro. Mamá se quedó sin palabras. Capítulo 12. Me metí el último bocado de sándwich en la boca y, con los carrillos inflados, dije, Makoto le tiene miedo a la grabación que tiene mamá. No se atrevería a publicar esas noticias. Seguro que alguien más movió los hilos. ¿Verdad, mamá? Mamá me dio unas palmaditas de aprobación. Alejandro es muy listo. Entonces, papá se frotó la nariz con cierta incomodidad. ¿Podría ser alguien de la familia Wang? No lo parece. Eso no les beneficia en nada. Mamá reflexionó con seriedad un momento. De pronto frunció el ceño y murmuró, ¿será que, ellos? ¿Quiénes? Me acerqué curioso. Nadia, mamá tomó una servilleta y me limpió la boca. Cuando termines, que tu papá te lleve al colegio. Los asuntos de adultos no son para que te preocupes. Mamá lo resolverá. El ambiente en la escuela era extraño. Varias personas cuchicheaban a mis espaldas. Se tapaban la boca para hablar en voz baja y, de vez en cuando, dejaban escapar sonrisas de desprecio. Mi compañera de pupitre se inclinó hacia mí y susurró, Alejandro, ¿tu papá ya no es de la familia Wang de verdad? En sus grandes ojos había confusión, preocupación y un poco de curiosidad. Dejé el lápiz y asentí. Sí, la prueba de ADN mostró que no es hijo de la familia Wang. Entonces, dudó, ¿tu mamá va a dejar a tu papá? Mi mamá dice que a veces los adultos se casan no por amor, sino por otras cosas. Y ahora tu papá ya no tiene eso. Lo pensé un momento y respondí, no. Mi mamá dijo que lo que le gusta de mi papá es su cara guapa. Mi compañera apoyó la barbilla en la mano y asintió. Eso sí, tu papá es más guapo que los actores de la tele. Cuando sonó el timbre, fui al baño. Apenas doblé la esquina, escuché voces junto al lavabo. El papá de Alejandro es un impostor. Ahora que lo echaron, seguro que se fue sin nada. No. Su mamá es la presidenta del grupo Liu. ¿Va a quedarse con un producto falso? Exacto. A lo mejor en unos días hasta cambia de apellido. Eran varios compañeros de clase que siempre se juntan para hablar mal de otros. Respiré hondo y avancé. ¿Qué están diciendo? Se quedaron paralizados. El más alto, Gabriel, dio un paso al frente. Hablamos de tu papá. ¿Y qué? Tu mamá ya anda saliendo con otro. Tarde o temprano lo va a abandonar. Entonces te quedarás sin papá. Gabriel sonreía con malicia. La familia Vi perdió frente a mamá en los negocios. Siempre me ha tenido ganas, pero no se atreve a provocarme sin motivo. Ahora que tenía la oportunidad, claro que iba a burlarse. ¿Por qué no dices nada? Te di en el punto. Alejandro, eres hijo de un impostor. ¿De qué presumes? Más te vale bajar la cabeza de ahora en adelante, o tu nuevo papá te va a pegar. Ah. Me lancé y le di un puñetazo directo en la cara.
Mamá dijo que me apuntó a artes marciales para que los idiotas aprendieran a hablar con respeto. Y funcionó. Gabriel se cubrió el ojo. Los demás retrocedieron asustados. No me detuve. Le agarré la muñeca y le hice una zancadilla. Gritó y cayó al suelo de forma ridícula. Repite lo que dijiste de mis padres. Lo miré desde arriba. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mitad por dolor, mitad por miedo. Pero aún así masculló. Te voy a acusar con el profesor. ¿Tu papá es un? B. Levanté la barbilla. Así el profesor también escuchará cómo difaman y destruyen la armonía de la familia de otros. Uno murmuró. Pero, en las noticias sí dicen que tu mamá y otro hombre. Eso es mentira. Grité. Alguien lo inventó. Y además, aunque mi papá no sea de la familia Wang, sigue siendo mi papá. Me trata mejor que nadie. Si vuelvo a escuchar que hablan a mis espaldas, los dejaré con la cara como un cerdo. Se quedaron temblando, incapaces de decir nada. Me sentí plenamente satisfecho. Mamá tenía razón, a veces el puño es más efectivo que las palabras. Miré a todos alrededor. Lo de hoy no se lo cuentan a nadie. Si escucho un solo rumor. Le di una patada a una piedrita. Salió disparada y golpeó el cubo de basura a lo lejos con un estruendo metálico. Todos se estremecieron al unísono. Me sacudí las manos. Levanté la cabeza con orgullo y me fui sin mirar atrás. Capítulo 13. Cuando salí de la escuela, papá vino a recogerme. Seguía con ese estilo llamativo de siempre, apoyado contra su deportivo. Se quitó las gafas de sol y, al instante, atrajo un montón de miradas. Parecía no haber sido afectado en absoluto por esas noticias. Sonrió despreocupado y me preguntó, Alejandro, ¿hoy me extrañaste en la escuela? Miré su sonrisa y, de repente, sentí un poco de tristeza. ¿Habrá escuchado también esas palabras desagradables? Con lo orgulloso que es. Frunció el ceño con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara larga? Extendió la mano para tocarme la frente. Negué con la cabeza y me metí en el coche. Papá arrancó el motor y, con tono casual, dijo, ¿alguien te dijo algo en la escuela? Se me humedeció la nariz y asentí. Va, giró el volante con una mano y con la otra me revolvió el pelo. No les hagas caso. Cuando yo era el gran joven maestro Wang, también había gente que decía a mis espaldas que no servía para nada aparte de haber nacido en la familia correcta. Ahora que ya no lo soy, simplemente encontraron palabras nuevas. La gente que quiere chismear siempre encontrará un motivo. Lo importante es que nosotros sepamos quiénes somos. No. Lo miré con desconfianza. ¿De verdad esas palabras tan filosóficas salieron de mi papá? Él entrecerró los ojos. ¿Por qué me miras así? ¿Otra vez cautivado por el encanto de tu padre? Bueno, mejor no le cuento que le defendía golpes. Ah, por cierto, de pronto se le iluminaron los ojos. Para consolar el corazoncito herido de mi hijo, papá te llevará a comer helado, el más grande, y no se lo diremos a mamá. Sentí que el ánimo me explotaba de emoción. Sí. Capítulo 14. Cuando regresamos a casa, mamá ya estaba allí, sentada en el sofá del salón, con el portátil abierto y un montón de documentos frente a ella. El ambiente era un poco tenso. Papá incluso se quitó los zapatos con más cuidado que de costumbre. Me guiñó un ojo, indicándome que subiera en silencio. Alto ahí. Mamá ni siquiera levantó la vista. Papá se quedó firme como un soldado, con una sonrisa pegada al rostro. Cariño, ¿trabajando? Qué duro, qué duro. ¿Quieres que te corte algo de fruta? Jorge, ven aquí. Mamá cerró el portátil. Papá se acercó arrastrando los pies y se sentó a su lado. Murmuró en voz baja. Cariño, confieso, llevé a Alejandro a comer helado. Solo una porción pequeña. Es que hoy lo pasó mal en la escuela y tenía que consolarlo. ¿No que no se lo iba a decir? Crucé los brazos y lo miré. Definitivamente no se puede confiar en las promesas de los adultos. Mamá no siguió ese tema. Giró la pantalla del portátil hacia él. Ya averigüé el origen de esas noticias. Hizo una pausa. Las filtró mi padre. Pero detrás hay mano de la familia Wang empujando. Papá parpadeó. Se quedó inmóvil unos segundos y luego torció la boca. De pronto se volvió blando como si no tuviera huesos y se lanzó a abrazar a mamá, frotándose contra ella mientras alargaba el tono dramáticamente. Cariño, ¿qué le pasa a tu padre? ¿No soporta vernos felices? Tiene que separar a esta pobre pareja de enamorados destinados a sufrir. Mamá ladeó un poco la cabeza por el empujón, con una pizca de resignación en el entrecejo, pero su tono siguió firme. Quiere usar estos rumores para forzarte a irte. Así podría volver a elegirme un socio más valioso para una alianza matrimonial, o hacer que retome con Makoto y reactivar la cooperación con la familia Wang. Ni soñarlo. Papá se enderezó de golpe,
indignado. Mi esposa es el tipo de persona que vuelve con su ex, y menos con un ex desastroso. Cariño, tienes que defenderme. Ahora mismo no tengo nada aparte de ti y Alejandro, y todavía quieren intimidarme así. Mientras hablaba, su voz empezó a teñirse de un falso sollozo. Desvié la mirada en silencio. Ahí vamos otra vez. Esa táctica con mamá casi siempre funciona. Efectivamente, mamá levantó la mano y se masajeó la sien con algo de dolor de cabeza, pero con la otra le dio unas palmaditas en la espalda. Ya está. Deja de actuar. Ya me estoy encargando. ¿Cómo? Papá cambió de expresión al instante y se acercó curioso. Más rápido que quien pasa la página de un libro. Mamá explicó. He pedido al departamento legal que reúna pruebas para demandar a los medios que más están exagerando el asunto. Hay que matar al pollo para asustar al mono. En cuanto a mi padre, su mirada se volvió fría. Encontré evidencias de evasión fiscal y facturas falsas de hace años. Pueden enviarlo unos cuantos años a prisión. Mi esposa es increíble. Papá revivió al instante, lleno de energía, digna de mi reina. Entonces, cariño, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Quizá ir a pasearme frente a ese viejo malvado para hacerlo rabiar. Mamá retiró el brazo con expresión impasible. Si te comportas y dejas de investigar cosas como la sopa de perla del caos y jade blanco para no causarnos más problemas a Alejandro y a mí, ya estarás ayudando bastante. Papá hizo un puchero, pero todo eso era para expresar el torrente incontenible de mi amor. Cariño, ya no me amas, desprecias mis platos llenos de amor. Las venas en la sien de mamá empezaron a palpitar visiblemente. Respiró hondo y, sin decir palabra, le tapó la boca con la mano. Al final, sus 3 platos estrella, cebollino salteado con brócoli, tomate estofado con plátano y la supuestamente sofisticada sopa de perla del caos y jade blanco, nunca llegaron a la mesa, porque mamá los rechazó sin piedad en la fase de informe de viabilidad. Motivo oficial, tras la evaluación de riesgos. El proyecto presenta peligros incontrolables para los miembros de la familia, especialmente el sistema digestivo, y el beneficio esperado, placer gustativo, es negativo. Proyecto denegado. Papá se desplomó sobre la mesa como un pato que ha perdido sus sueños. Cariño, has cambiado, antes no eras así. Mamá bebió un sorbo de agua con calma. ¿Antes cómo era? Papá lo pensó un momento, su voz se debilitó. Bueno, creo que antes ya eras así. Cuando mamá rechazaba sus ideas extravagantes, nunca lo hacía con suavidad. Capítulo 15. Lo del colegio terminó llegando a oídos de mis padres. La mamá de Gabriel vio la mejilla hinchada de su hijo y lo llevó directamente a armar un escándalo en la empresa de mamá. Mamá acababa de terminar una reunión. Estaba apoyada en la puerta de su sala privada de descanso, mirándonos a papá y a mí. Nosotros dos estábamos sentados en el suelo, rodeados de ovillos de lana esparcidos por todas partes. La bufanda de la vez pasada fue descubierta accidentalmente por papá. La sostuvo con 2 dedos. La examinó con desdén y dijo, ¿esto? Ni siquiera tiene un dibujo. ¿Y así pretendía regalarla? ¡Qué vergüenza! La tiró con decisión a la basura y juró con firmeza, cariño, espérame, te voy a tejer una bufanda preciosa, moderna y llena de amor. Yo apoyé la barbilla en la mano, viendo cómo la lana se le enredaba cada vez más entre los dedos. Suspiré en silencio. Casi era mejor que volviera a investigar recetas. Cuando la mamá de Gabriel irrumpió, papá estaba sudando mientras luchaba contra el ovillo. Presidenta Liu, mire lo que su hijo le hizo al mío, tan pequeño y ya tan malintencionado. Exijo una explicación. Gabriel se tapaba la cara, llorando entre sollozos. Papá tiró la lana y se levantó de un salto. Tenía la cara roja de indignación y los ojos abiertos de par en par. Imposible, absolutamente imposible. Nuestro Alejandro es el niño más noble del mundo. Jamás empieza una pelea. Seguro que fue su hijo quien empezó con tonterías. La madre de Gabriel, con las manos en la cintura y voz aguda, replicó. Señor Wang, eso no es razonable. Mi hijo tiene la cara hinchada. Es prueba suficiente. Solo eran palabras de niños. Y su Alejandro se puso a golpear. Y con tanta fuerza. Exigimos una disculpa y compensación por gastos médicos y daño moral. Mamá ya estaba sentada detrás de su amplio escritorio. Escuchó todo con las manos entrelazadas y expresión fría. Luego me miró. Alejandro, cuéntame qué pasó. Enderecé la espalda y repetí palabra por palabra como Gabriel y los demás habían dicho que mi papá era un impostor, que tarde o temprano sería abandonado, y que además habían inventado rumores sobre mamá saliendo con otro hombre. Cuando papá terminó de escuchar, sus ojos estaban aún más rojos. Esta vez no por rabia, sino por agravio. Se giró y se lanzó a los brazos de mamá, con la voz amortiguada. Cariño, me están acosando,
Dicen que no sirvo para nada aparte de mi cara, que ahora ni eso vale, que tarde o temprano me vas a dejar. La madre de Gabriel probablemente nunca había visto a un hombre de más de 30 años quejarse y hacer pucheros con tanta naturalidad. Se quedó muda, con una expresión como si hubiera tragado una mosca. Mamá dio unas palmaditas tranquilizadoras en la espalda de papá con una mano y, con la otra, tomó el teléfono interno. Su voz era plana y serena. Secretaria, pida a seguridad que acompañe a esta señora a la salida. Además, contacte al departamento legal. Enviaremos una carta de abogado a la familia Gu por difamación y daño al honor. Y notifique a la escuela. Exijo que tomen medidas serias ante este caso de acoso verbal. Lucía, no seas excesiva. Mi hijo solo dijo unas tonterías sin pensar, pero el tuyo sí golpeó. Mira cómo le dejó la cara. Mamá alzó la mirada. Sus ojos eran como cuchillas de hielo. ¿Un niño que no entiende? Entonces usted, como madre, ¿sí entiende? ¿De dónde cree que aprendió su hijo a decir esas cosas? La madre de Gabriel se quedó rígida. Por favor, retírese. Si no, no me importará que seguridad la ayude. La mujer alternó entre rojo y pálido. Finalmente arrastró a Gabriel, que aún sollozaba, y se marchó casi huyendo. Alejandro, ven aquí. Bajé la cabeza y me acerqué despacio. Aunque mamá suele consentirme mucho, tiene principios y límites claros. Nunca me reprende delante de otros, pero en privado sí me educa con paciencia. Papá no pudo evitar interceder. Cariño, esta vez déjalo pasar. Alejandro lo hizo por mí. Mamá dijo con calma, la próxima vez, no le pegues en la cara. Levanté la cabeza de golpe. Tras un segundo de sorpresa, respondí, sí. Papá me alzó en brazos y me dio una vuelta en el aire. Mi hijo es el mejor. Luego se pegó a mamá, con los ojos brillantes. Cariño, estuviste increíble. Esa presencia, de casi 3 metros de altura, con unas pocas frases las dejaste derrotadas. No esperaba menos de mi esposa. Capítulo 16. Mamá se frotó el entrecejo. Parecía un poco cansada, pero al ver la expresión orgullosa de papá, como si la gloria ajena fuera propia, la comisura de sus labios se curvó ligeramente. Deja de adular. ¿Y tú, Jorge, no estabas a punto de salir corriendo a discutir con ella hace un momento? Papá se enderezó al instante y levantó las manos. Yo no. Eso era para salir a animar a mi reina, pero no hizo falta. Lo resolviste sola. Jeje. Se acercó diligente y empezó a masajearle los hombros. Cariño, trabajas muy duro. Encima de todo, tienes que lidiar con gente tan aburrida por culpa mía y de Alejandro. Déjame ayudarte a relajarte. Mamá cerró los ojos, disfrutando del masaje, y dijo con tono neutro, si causarás menos problemas, yo estaría más relajada. Yo no causo problemas, protestó él. Siempre me porto muy bien. Últimamente casi ni entro a la cocina. Al mencionar eso, recordó sus proyectos innovadores rechazados y puso cara de cachorro abandonado. Cariño, ¿de verdad no puedes reconsiderar mi informe de viabilidad? Creo que la sopa de perla del caos y jade blanco tiene mucho sentido artístico. Mamá no abrió los ojos, solo dijo una palabra, fuera, a la orden. Mamá siempre actúa con rapidez y firmeza, tras demandar a los medios que más exageraron los rumores. El resto, al ver que el viento soplaba en contra, se cayó rápidamente, borraron sus artículos en silencio. En cuanto a mi abuelo, mamá le envió copias de parte de las pruebas, con una sola frase adjunta, si vuelve a ocurrir, se presentarán formalmente. Desde entonces, tampoco hubo más ruido de su parte. La familia Wang también pareció tranquilizarse. No hubo más maniobras. Makoto desapareció por completo. Papá siguió, como siempre, cambiando de estilo cada día para ir a recogerme al colegio, estudiando recetas normales y, pegándose a mamá con perseverancia. La única diferencia fue que empezó a tomarse en serio el arte del tejido. Juró solemnemente que no solo le tejería una bufanda a mamá, sino también un chal y una manta para mí. Mamá y yo intercambiamos una mirada y, en perfecto acuerdo, decidimos no decir nada. En la alfombra del salón solían quedar ovillos de lana esparcidos. Papá se sentaba en medio, con las piernas cruzadas, miraba tutoriales en la tablet mientras, torpemente, manejaba las agujas y murmuraba, punto derecho, punto revés, añadir un punto. No, espera, ¿por qué el mío no se parece al del video? Tejía, deshacía, volvía a tejer. La carísima lana de cachemira terminó toda esponjada por tanto trajín. A veces, cuando mamá regresaba del trabajo y lo veía concentrado como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable, se detenía a observarlo un rato,
Luego negaba suavemente con la cabeza y se marchaba con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Creo que mamá quiere mucho a papá, por eso hace todo lo posible por protegerlo. Le da una tarjeta negra sin límite y lo consiente cuando hace sus escenas. No importa si tiene o no un linaje impresionante, a ella le gusta tal como es. Capítulo 17. Muy temprano por la mañana, mamá estaba sentada a la mesa con expresión seria, como si enfrentara un problema complicado. Papá y yo apenas nos atrevíamos a respirar. Después de fruncir el ceño y pensarlo largo rato, finalmente tomó una decisión. Mañana ustedes dos vendrán conmigo a una cena de gala. Levanté la cabeza de golpe. ¿Mamá iba a llevar a papá a un evento público de repente? Antes siempre asistía sola. ¿Será para cortar de raíz los rumores? Papá se animó al instante, enderezó la espalda, con los ojos brillando. ¿Me vas a llevar? ¿De verdad? Sí. ¿Qué tipo de cena? ¿Qué debo ponerme? Mamá respondió. Un mentor del mundo empresarial que me ha ayudado mucho. Es una cena por su aniversario de bodas de oro. Vístete normal. Recibido. Papá dejó los palillos y se levantó de un salto. Voy ahora mismo a probarme trajes. Cariño, ¿qué estilo prefieres? ¿Salvaje e indomable? ¿Elegante y contenido? ¿O estudiante universitario inocente? Mamá contuvo el tic en la comisura de los labios. Un traje de 3 piezas, sin inventos. Los ojos de papá se apagaron al instante. Sus pestañas temblaron ligeramente. Frunció los labios y la miró con expresión lastimera. Desde la boda, es la primera vez que me llevas a un evento público por iniciativa propia. Ay, esa jugada iba directo al corazón, tal como esperaba. Mamá suavizó el tono. Mientras no exageres. El cielo se despejó de inmediato. Entendido, cariño. Papá salió corriendo, emocionadísimo, a probarse ropa. Me acerqué a mamá en voz baja. ¿Por qué antes no llevabas a papá a eventos públicos? Mamá cerró los ojos con resignación, como si no quisiera recordar. Poco después de casarnos, fuimos juntos a una gala. Tu padre tenía 24 años, ya de por sí parecía muy joven. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Además se arregló demasiado. La gente pensó que era un modelo que yo mantenía. Algunos incluso me preguntaron en secreto dónde lo había contratado y si podía recomendarles otros parecidos. Mamá se masajeó el puente de la nariz. Esa noche quería aprovechar para establecer una conexión importante en los negocios. ¿Y sabes qué pasó? Pasé toda la velada rodeada de gente preguntándome cómo se mantiene a un modelo masculino. Bebió un sorbo de agua y continuó. Lo peor es que la persona con la que necesitaba hablar era homosexual. Se acercó a tu padre para conversar. Y tu padre lo criticó de arriba a abajo hasta casi dejarlo desmayado en plena gala. Intenté contener la sonrisa. ¿Y luego? Luego volvió a casa y se me pegó lloriqueando, diciendo que lo habían acosado. Sí, eso suena totalmente a papá. ¿Y lo consolaste? Mamá se quedó rígida un segundo y tosió con incomodidad. Lloraba tan dramáticamente que, bueno, le dije unas palabras para calmarlo. Sospecho que esa versión está muy resumida. ¿Y después? Después, esa persona me bloqueó el camino en los negocios. Tardé medio año más en tomar el control del grupo Liu. Me quedé sin palabras. Papá siempre creyó que mamá no quería reconocer públicamente su relación. Resulta que el problema no era eso. Era su propio encanto desbordado causando desastres. Capítulo 18. El banquete se celebró en una finca privada. Después de que mamá rechazara 8 conjuntos extravagantes que papá había intentado ponerse, al final él cedió y eligió el clásico traje negro de 3 piezas. Papá vestía de manera formal, pero ese rostro y la fuerza que llevaba en los huesos eran imposibles de ocultar. El traje negro entallado delineaba sus hombros anchos y su cintura estrecha. Se aflojó un poco la corbata, dejando ver apenas un atisbo de clavícula. Sujetaba con firmeza el brazo de mamá, con el mentón ligeramente alzado, como un pavo real protegiendo su comida. Mamá llevaba un vestido largo dorado palabra de honor, combinado con un chal negro de flecos. Su porte era sereno y frío, frente a los saludos y cumplidos de los invitados. Respondía con elegancia y soltura. Yo llevaba un pequeño traje y caminaba pegado a ellos, observando todo con curiosidad. En ese momento, 2 ancianos de cabellos completamente plateados, pero de mirada vivaz y espíritu enérgico, se acercaron rodeados de gente. Lucía ha venido, dijo el señor Lo con voz potente y resonante, mirándola con afecto. ¿Y este es tu esposo, Jorge? Mamá sonrió con los ojos curvados y adoptó una expresión respetuosa. Señor Lo. Señor Lo, felicidades por sus bodas de oro. Que su amor perdure 100 años más. Él es mi esposo, Jorge. Y este es nuestro hijo, Alejandro.
papá. Esta vez, dejó de lado su habitual aire juguetón. Se irguió, elegante y correcto, mostrando un respeto justo y medido. Señor Lo, felicidades. Les deseo salud, longevidad y un amor tan firme como el oro. Su voz era clara, sus modales impecables. Realmente tenía el porte de un joven de familia distinguida. El señor Lo soltó una carcajada y le dio unas palmadas en el hombro. Muchacho, nada mal. Mantienes la calma ante el honor y la humillación. Eso está bien. Había un doble sentido en sus palabras. Evidentemente conocía lo que había ocurrido recientemente. Luego miró a mamá con aprobación. Lucía, tienes buen ojo. Cuando marido y mujer están unidos, pueden cortar el metal. Las tormentas de afuera no son más que humo pasajero. Mamá sonrió levemente. Gracias por su consejo, señor Lo. La señora Lo también sonrió con dulzura y tomó mi mano. Alejandro ya está tan grande, dijo, antes de mirar a papá con tono amable. Tú debes de ser Jorge. Lucía habla mucho de ti, que cocinas muy bien y que cuidas estupendamente del niño. En un hogar, lo más importante es la armonía. Todo lo demás es superficial. Papá se sonrojó ligeramente en las puntas de las orejas por el elogio, pero respondió con cortesía. Me halaga, señora Lo. Solo hago lo que me corresponde. Tras intercambiar algunas palabras más, el matrimonio Lo se alejó para atender a otros invitados. Pronto mamá quedó rodeada de gente hablando de negocios. Papá, consciente, me llevó un poco más lejos. Me trajo algunos postres y bebidas. Él sostuvo una copa de champán y permaneció en silencio a un lado, con la mirada fija en mamá, mientras comía pastel y observaba a papá así. De pronto sentí que no era exactamente el mismo que yo conocía, ese que siempre le hacía mimos a mamá y actuaba como un consentido pegajoso. Él tenía su orgullo, y también sabía dónde estaban sus límites. Jorge, ¿de verdad tienes la cara para aparecer en un lugar así? Una voz conocida sonó de pronto. Makoto estaba frente a nosotros, copa de champán en mano, un impostor que ocupó el lugar de otro como un cuco en nido ajeno. Y todavía te atreves a mostrarte. Lo recorrió de arriba a abajo con la mirada. Ese traje, ¿te lo habrá comprado Lucía? No, claro. Después de salir de la familia Wang, seguro que ni siquiera puedes permitirte ropa decente. Papá dejó la copa y esbozó una sonrisa ladeada, cargada de ironía. Ah, ya veo quién es, el joven señor Makoto. ¿Qué pasa? ¿La familia Wang no te compró ropa nueva? Ese terciopelo que llevas, en fin. El corte es un poco anticuado y el color hace que tu cara se vea amarillenta. Te aconsejo cambiar de sastre la próxima vez. El rostro de Makoto se tensó un instante, pero enseguida recuperó su expresión hipócritamente amable. ¡Qué lengua tan afilada! Jorge, es lo único que te queda. Con esa cara convences a Lucía para que te mantenga, viviendo como un mantenido, un cara bonita que vive del dinero ajeno. ¿Qué tal se siente? Ah, cierto, ya ni siquiera eres eso. Ahora solo eres alguien de origen dudoso que... Makoto, ¿nunca te has preguntado por qué la familia Wang me abandonó tan rápido? La mirada de papá se volvió profunda. Después de todo, los llamé padre y madre durante más de 30 años. Con la fortuna de la familia Wang, ¿qué suponía mantener a un hijo adoptivo más? Además, yo podía fortalecer su relación con la familia Liu. ¿Sabes por qué Brandon y su esposa no se atreven a venir a exigir pensión? Los labios de Makoto se movieron, pero no pudo responder. Papá alzó ligeramente la comisura de los labios. Ese pantano podrido que es la familia Wang yo ya no lo quería. ¿Y tú de verdad crees que recogiste un tesoro? Hizo una pausa antes de añadir. En consideración a que en el pasado fuiste tú quien decidió engañar y abandonar a mi esposa, te daré una pista. Investiga lo que ocurrió hace 19 años. Makoto apretó la copa con fuerza. Sus ojos se volvieron oscuros e inescrutables. Sin decir palabra, se marchó. Conté con los dedos. 19 años atrás, eso significaba cuando papá tenía 12. El día que fuimos a la familia Wang a recoger sus cosas, papá también mencionó ese año. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió entonces? ¿Tendrá algo que ver con las cicatrices que lleva en el cuerpo? Capítulo 19. Después del banquete, ya en el coche, papá dijo, cariño, ¿no viste lo malvado que fue ese Makoto? Sus palabras eran como cuchillos. Me atravesaron el pecho. Si no me crees, tócame. Tomó la mano de mamá y la puso sobre su pecho. Las yemas de los dedos de mamá tocaron su pecho cálido. Sus dedos se encogieron levemente, pero no retiró la mano. Cariño, me duele. Papá parpadeó con sus ojos almendrados húmedos, con un brillo acuoso en las pestañas. ¿Oíste cómo me insultó? Dijo que soy un mantenido, un cara bonita que vive del dinero ajeno, que ni siquiera tengo un origen claro. No podía ni defenderme.
Me incliné desde el asiento trasero, apoyándome en el respaldo del asiento de mamá. Pero papá, si te defendiste, incluso le dijiste que investigara lo de hace 19 años. Papá se quedó sin palabras un instante y me lanzó una mirada rápida. Sus ojos decían claramente, pequeño traidor, no arruines la actuación. Luego volvió a mirar a mamá con expresión lastimera. Cariño, tú también lo oíste. Antes ya te hizo daño. Y ahora quiere intimidarme a mí. Tienes que protegerme. No puedes darle ni la más mínima oportunidad. Mamá por fin retiró la mano. Miró sin expresión las luces de neón que retrocedían rápidamente tras la ventana y respondió con tono sereno. Solo esa sílaba. Papá no quedó satisfecho. Se acercó más, casi pegándose a su oído. Cariño, ¿qué significa Tienes que decirlo claramente. ¿Vas a seguir queriéndome siempre? No importa si soy o no el joven señor de la familia Wang. No importa lo que diga la gente, tú me querrás igual, ¿verdad? Contuve la respiración y miré a mamá a escondidas. Las líneas de su perfil parecían algo más frías bajo la luz intermitente, pero sus labios ya no estaban tan tensos. Tras un rato, giró la cabeza y fijó la mirada en el rostro apuesto de papá, lleno de nerviosismo y expectación. Extendió la mano y apartó con la yema del dedo un mechón rebelde de su frente. Jorge, dijo con voz baja pero clara, no tengas miedo, siempre nos tendrás a Alejandro y a mí. Los ojos de papá se iluminaron al instante, como una chispa encendida de pronto. La comisura de sus labios se elevó sin control. Intentó abalanzarse para abrazarla, pero mamá lo detuvo con un dedo apoyado en su hombro. No hagas tonterías, siéntate bien. Retiró la mano y volvió a mirar al frente. Mamá nunca dice palabras románticas, no sabe decirlas, pero esa frase significaba que no lo abandonaría jamás. Papá se quedó en el asiento, sonriendo tanto que sus ojos se redujeron a una rendija. Esa noche, al volver a casa, papá me arrulló hasta que me dormí. A medianoche me desperté para buscar agua. Desde su habitación se oyeron ruidos. Jorge, ya es suficiente. La voz de mamá sonaba contenida y reprimida. Cariño, me duele mucho el pecho, consuélame un poco más. Ay, papá, como siempre, estaba haciéndole mimos otra vez. Pocos días después fue su cumpleaños. Mamá, con un gesto decidido, le regaló un coche deportivo rosa. Papá abrazó a mamá y la llenó de besos. Antes de que ella cambiara de expresión, supo detenerse a tiempo. Luego nos llevó a dar una vuelta en el coche. Al regresar, había varios visitantes inesperados en la puerta. Los abuelos paternos y los abuelos maternos de la familia Wang estaban los cuatro juntos, discutiendo acaloradamente. Al vernos, se quedaron en silencio de inmediato. El abuelo materno miró el coche y su expresión se volvió aún más desagradable. Discutir así en la entrada no era apropiado. Mamá abrió la puerta. Pasen y hablemos dentro. Alejandro, vuelve primero a tu habitación, dijo papá mientras me llevaba adentro. Aprovechando que no prestaban atención, me escondí detrás de una maceta. Papá rodeó a mamá con el brazo y se inclinó hacia su oído. Cariño, se ven muy feroces. Capítulo 20. La ira del abuelo materno ya no podía contenerse. Señaló a papá con el dedo y rugió hacia el abuelo Wang. Viejo sinvergüenza, mira al zorro seductor que criaste. Mira en qué ha convertido a mi hija. ¿A quién llamas sinvergüenza? Fue tu hija la que quiso casarse, replicó el abuelo Wang. El abuelo materno estaba tan furioso que la carne de su rostro temblaba. ¿Qué dijiste cuando organizaron la cita a ciegas? Que tu hijo era maduro, estable y responsable. Míralo ahora. ¿Qué tiene que ver con esas palabras? Eso fue un engaño descarado. Brandon soltó una risa fría. Yo dije eso. Sí, pero Lucía también lo conoció. Si ella se dejó deslumbrar por una cara bonita y aceptó sin pensarlo ni un día, ¿eso es culpa mía? La abuela materna se unió con voz aguda a la batalla. Jorge es un desastre. ¿Qué tiene aparte de la cara? Antes al menos tenía el respaldo de la familia, pero ahora no es nada. Lucía, divórciate de él ahora mismo. La señora Wang replicó de inmediato. ¿Divorciarse? Alejandro ya tiene 5 años. ¿No van a pensar en el niño? Me rasqué la cabeza, confundido. ¿No eran ellos quienes antes echaban más leña al fuego para separar a mis padres? ¿Por qué ahora cambiaban de tono? Basta. Mamá se frotó las sienes, interrumpiendo aquella discusión que hería al enemigo 1000 puntos pero a uno mismo 800. ¿Para qué han venido exactamente? Señor Wang, señora Wang, hablen ustedes primero. Brandon lanzó una mirada significativa y la señora Wang entendió. Esta vez hemos venido principalmente para reconocer de nuevo a Jorge. Papá abrió los ojos de par en par. ¿Los dos están poseídos por algún espíritu maligno o qué?
La comisura de los labios de mamá se contrajo ligeramente. La señora Wang sonrió con incomodidad. Tu padre y yo, bueno, Brandon y yo, lo hemos pensado bien. Estos más de 30 años de afecto no son falsos. Aunque no haya lazo de sangre, te criamos como nuestro hijo. Hablaba con aparente sinceridad. Incluso tenía los ojos ligeramente enrojecidos. En el pasado estuvimos confundidos. Nos dejamos llevar por ciertas circunstancias. Jorge, sigues siendo nuestro hijo. La familia Wang sigue siendo tu casa. Brandon asentía a su lado, con una sonrisa casi aduladora. Así es. Jorge, aquella rueda de prensa fue para el público. Puertas adentro seguimos siendo familia. La empresa, si te gusta. Papá aún puede dejártela. Papá no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza ligeramente. En sus ojos no se podía leer emoción alguna. Con calma tomó una mandarina de la mesa y empezó a pelarla. Sus dedos eran largos. Sus movimientos elegantes. Como si trabajara en una obra de arte. Separó un gajo. No lo comió. Solo lo sostuvo entre los dedos mientras jugaba con él. ¿Y Makoto? ¿Qué harán con su hijo biológico? La señora Wang se apresuró a responder. Con Makoto hablaremos. Él acaba de regresar y aún se está adaptando. Ustedes, como hermanos, pueden llevarse bien. ¿Hermanos? Papá soltó una risa suave. Se llevó el gajo a la boca. Sus mejillas se inflaron ligeramente, como un hámster almacenando comida, pero su mirada se volvió fría. Señora Wang, ¿ha olvidado que ya convocaron una rueda de prensa para anunciar públicamente que rompían toda relación conmigo? Todo Internet fue testigo, y ahora dicen que somos familia otra vez. Cambian de cara tan rápido que hasta yo me canso por ustedes. El abuelo materno, impaciente, golpeó la mesa con fuerza. Jorge, no rechaces una oportunidad cuando se te ofrece. Que la familia Wang quiera reconocerte otra vez es una bendición caída del cielo. ¿Y todavía te pones exigente? Papá pareció asustarse, encogió el cuello y se dio la vuelta para lanzarse al abrazo de mamá. Con voz temblorosa, cariño, me está gritando, tengo miedo. Mamá se quedó sin palabras. El abuelo materno temblaba de ira. Hasta el bigote le vibraba. Tú eres un hombre. Y a cada rato te metes en los brazos de una mujer. ¡Qué vergüenza! Papá levantó la cabeza desde el hombro de mamá, mostrando solo un ojo, y dijo con tono tímido. Mi esposa me deja meterme en sus brazos. ¿Qué te importa a ti? Si puedes, ve y métete tú también en los de alguien. Capítulo 21. El abuelo materno estuvo a punto de desmayarse de la rabia. La abuela materna se apresuró a calmarlo mientras fulminaba a papá con la mirada. Inútil, Lucía, míralo bien. ¿En qué aspecto está a tu altura? Divórciate y tu madre te encontrará a alguien mejor. Ya entendía que vienen los Wang. ¿Y ustedes? Mamá fue directa al grano, ignorando la escena. El abuelo materno reprimió su enojo. ¿Recuerdas al hijo de la familia Chan? ¿Quién? Mamá parecía no tener idea. El hijo de mi viejo amigo ha vuelto al país. De pequeños se conocieron. Ahora es muy exitoso, fundó su propia empresa y logró entrar en el top 10 de las figuras más influyentes. Respondió mamá con frialdad. Al ver que el abuelo estaba a punto de perder los estribos otra vez, la abuela le tiró discretamente de la manga. Él respiró hondo. Ha venido a casa. Dijo que vio tu situación en las noticias. Siempre le has gustado. No le importa que hayas estado casada y está dispuesto a criar a Alejandro. Nos pidió a tu madre y a mí que viniéramos a hablar contigo. ¿Está loco? Papá saltó como si lo hubieran electrocutado, completamente fuera de sí. Ese maldito. Mamá lo rodeó por la cintura. Jorge, cálmate, cariño. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas, que empezaron a caer una tras otra. Esta vez sí estaba realmente herido. Lloraba casi sin poder respirar. Todos quieren arrebatarte, cariño. De verdad solo los tengo a ti y a Alejandro. Mamá le acarició la espalda con suavidad. Ya, no llores. Nadie puede arrebatarnos ni a Alejandro ni a mí. Luego añadió con voz fría. Ya entendí sus intenciones. Pueden irse. La señora Wang dudó. Jorge, mamá frunció el ceño. Si no se van ahora mismo, llamaré a seguridad para que lo saquen. Había perdido por completo la paciencia. No se atrevieron a decir más y se marcharon cabizbajos. Corrí hacia papá para consolarlo. Papá, no llores más. Si sigues llorando se te hincharán los ojos. Mañana, cuando me lleves a la escuela, ya no estarás guapo. ¿De verdad? Se secó la cara de inmediato y dejó de llorar. Salió corriendo al baño a lavarse la cara. Le pregunté a mamá, ¿de verdad los abuelos Wang quieren reconocer otra vez a papá? Claro que no, dijo ella, recostándose en el sofá. Hace poco Makoto presentó un plan de alto riesgo. Si salía bien,
No solo consolidaría su posición, sino que haría que el grupo Wang subiera a otro nivel. Brandon lo pensó 2 días y aceptó. Me subí al sofá y me senté a su lado. Entonces, ¿fracasó? Alejandro es muy listo. Mamá me pellizcó la mejilla. No solo fracasó, sino que dejó al grupo Wang prácticamente vaciado por dentro. De pronto lo entendí. ¿Por eso quieren reconocer a papá otra vez? ¿Para que el grupo Liu los vuelva a sacar adelante? Papá, que ya había regresado, murmuró. Pero, tus padres realmente no me soportan, y ese tal Chan suena bastante bien. Se sentó al otro lado de mamá, cada vez más cerca, hablando en voz baja. Mamá puso los ojos en blanco. En vez de preocuparte por si me gusta él, preocúpate por si le gustas tú. ¿Qué significa eso? El cerebro de papá quedó en blanco. Le gustan los hombres, especialmente los hombres guapos. Me imagino que solo quería que yo fuera su coartada. Mamá le dio unas palmaditas en la cara con aire divertido. Así que deberías tener cuidado. Papá se quedó completamente aturdido. Mamá tomó el teléfono y empezó a llamar. Envía el expediente que está en mi oficina a la fiscalía. Días después, los medios se llenaron de noticias sobre el grupo Wang al borde de la quiebra por ruptura de la cadena de capital, y sobre el anterior dirigente del grupo Liu, Liu Qian, investigado por presuntos delitos económicos. Papá miraba el móvil apoyando la barbilla en el hombro de mamá, chasqueando la lengua. Cariño, actúas rápido. Mamá no le respondió. Sus dedos seguían deslizándose por la tableta mientras gestionaba correos de trabajo. Pero, papá se acercó aún más, parpadeando. ¿Lo de tus padres, de verdad no te duele nada? Los dedos de mamá se detuvieron un instante. Giró la cabeza para mirarlo. La luz del sol entraba por los ventanales e iluminaba su perfil frío y sereno. En sus ojos, siempre tranquilos, no había ondas. Estoy acostumbrada, dijo con suavidad, volviendo la vista a la pantalla. Desde pequeña nunca sentí amor paterno ni materno. Para ellos, los lazos familiares jamás han estado por encima del interés. Papá no dijo nada, solo la rodeó por detrás con los brazos. Apoyó el rostro en el hueco de su cuello y se frotó suavemente contra ella. Yo estaba sentado en la alfombra construyendo con bloques, con el corazón cálido. Papá siempre es pegajoso, dramático y algo insoportable, pero nadie la entiende mejor que él, y nadie la quiere más que él. Capítulo 22. Ese día, al salir de la escuela, papá me llevaba de la mano. Caminábamos tranquilamente sobre las hojas amarillas y secas en dirección al estacionamiento. Makoto estaba de pie bajo un plátano, con el rostro demacrado y lleno de cansancio. Nos bloqueó el paso y le entregó a papá una carpeta. Dentro había un periódico. En uno de los titulares se leía: el heredero del grupo Wang secuestrado. Los captores exigen un rescate de 20 millones. Había también una fotografía, un niño atado a una silla, con sangre corriéndole por la frente. El rostro de papá se volvió blanco como el papel. Todo su cuerpo temblaba de terror. Finas gotas de sudor le cubrieron la frente. Tuvo que apoyarse en el tronco del árbol para no desplomarse. Papá, me asusté muchísimo y lo sostuve apresuradamente. Makoto sonrió con crueldad. Jorge, este es tu pesadilla. No, tenías razón, la familia Wang es un pantano podrido. Ocupaste mi identidad y también arriesgaste tu vida en mi lugar una vez. Estamos a mano. Se dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Papá tardó bastante en recuperarse. Cerró los ojos un momento. Cuando los volvió a abrir, el miedo y la fragilidad ya estaban reprimidos en el fondo, aunque su rostro seguía pálido. Se agachó y me abrazó con fuerza, apretándome contra su pecho. Papá, lo llamé en voz baja. Estoy bien, dijo con voz apagada. Deja que papá se recomponga un momento, solo un momento. Al regresar a casa, estaba extrañamente callado. Se puso el delantal en silencio y fue a cocinar. Cuando mamá volvió del trabajo, él no hizo sus habituales mimos ni se quejó de que Makoto hubiera venido a provocarlo otra vez. Preparó su plato favorito, lubina al vapor. El punto de cocción era perfecto. La carne del pescado estaba tierna y el caldo, claro y fragante. También hizo varios platos ligeros y frescos. Incluso la presentación estaba especialmente cuidada. ¿Por qué estás tan formal hoy?, preguntó mamá. Papá forzó una sonrisa. Nada, has trabajado duro. Quería prepararte algo rico. Mamá no insistió. Después de cenar, papá continuó con su labor de tejido, mientras mamá me llamó al estudio para preguntarme qué había pasado. Le conté todo desde el principio hasta el final. Mamá, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Las cicatrices de papá vienen de aquella vez? Mamá se puso en cuclillas frente a mí. Pensó un momento antes de hablar. Alejandro, deja que mamá te cuente una historia. Capítulo 23.
Mamá dijo que había una vez un niño que nació en una familia extremadamente rica. Su padre era un gran empresario y también un reconocido filántropo. Su madre era una actriz de cine muy famosa. Todos los niños envidiaban a aquel niño, y él también creía que era feliz. Pero a lo largo del año apenas veía a sus padres unas cuantas veces. Quienes lo acompañaban en su crecimiento eran una mansión vacía y silenciosa, la niñera y un gato naranja gordito. Cuando tenía 12 años, un socio de su padre desarrolló un proyecto enfocado en la relación entre padres e hijos. El proyecto fue un gran éxito, así que organizaron una fiesta de celebración e invitaron a la familia de 3. El niño estaba eufórico. Nunca antes había salido junto con sus padres. Era la primera vez. En el coche, estaba tan emocionado que no podía estarse quieto. No dejaba de hacer preguntas. Sus padres, impacientes, lo reprendieron con frialdad. Él cerró la boca, desanimado. De repente, un camión se cruzó delante de su coche. Varias personas bajaron del vehículo, los sacaron a la fuerza, los ataron y los metieron en la parte trasera. Los llevaron cerca de un edificio abandonado a medio construir. Resultó que los métodos de negocio de su padre habían sido demasiado despiadados. Debía salarios a muchos obreros, empujando incluso a algunos a lanzarse desde lo alto de los edificios. Para vengarse, varios trabajadores planearon meticulosamente el secuestro. El padre, que siempre se mostraba altivo ante el niño, cayó de rodillas y suplicó que lo dejaran ir. Los secuestradores dijeron que, si pagaba los salarios atrasados y no denunciaba a la policía, los dejarían libres. El padre asintió de inmediato, dejó a su esposa y a su hijo en manos de los secuestradores y volvió a reunir el dinero. Los secuestradores le creyeron y lo dejaron marchar, pero nadie esperaba que no solo no reuniera el dinero, sino que además llamara a la policía, proclamando con arrogancia que jamás se sometería a secuestradores. Los secuestradores montaron en cólera y golpearon brutalmente a la madre y al niño. El niño vio a su madre llorar desconsoladamente y, con su pequeño y débil cuerpo, se interpuso para protegerla. Cuando se cansaron de golpearlos, los encerraron en una habitación oscura. No había nada dentro, salvo una pequeña ventana vieja y rota. Cada día les daban apenas un poco de comida y agua. La madre decía que el niño era pequeño y no necesitaba mucho. Se comía la mayor parte de la comida y solo le daba a él un poco de agua. 2 días después, los secuestradores salieron de repente y nadie vigilaba afuera. La madre se subió sobre los hombros del niño y trepó por la pequeña ventana. El niño pensó que su madre lo llevaría con ella, pero ella, con lágrimas en los ojos, le dijo que esperara allí, que iría a buscar ayuda para salvarlo. Cuando los secuestradores regresaron y descubrieron lo ocurrido, se enfurecieron, golpearon al niño hasta abrirle la cabeza, lo ataron a una silla, le tomaron una fotografía y la enviaron a su padre, exigiendo 20 millones como rescate. 20 millones no era una suma imposible para el Grupo Wang, pero en aquel momento el Grupo Wang estaba en una fase crucial de transformación y la liquidez era limitada. Así que el padre filtró el asunto a los medios, usando la cobertura mediática para intimidar a los secuestradores. Estos entraron en pánico y decidieron huir apresuradamente, dejando a una persona encargada de resolver al niño. Ese hombre, al final, fue incapaz de matarlo. Solo le hizo varios cortes en la espalda. La sangre se extendió por el suelo. Luego lo subió a un coche y lo abandonó cerca de la escuela, junto a un contenedor de basura en un callejón apartado. Lo dejó allí, para que sobreviviera o muriera por su cuenta. Capítulo 24. El niño yacía así, tendido sobre el suelo helado, sintiendo en silencio cómo la vida se escapaba poco a poco de su cuerpo. Varios perros callejeros lo rodearon, olfateándolo sin cesar, esperando a que exhalara el último aliento para despedazarlo. No se sabía cuánto tiempo pasó hasta que una chica lo encontró. La chica tomó un palo y, con determinación feroz, ahuyentó a los perros. Luego lo cargó a la espalda y lo llevó al hospital. Entre la neblina de su conciencia, el niño alcanzó a ver el uniforme escolar que llevaba la chica. Parecía decir algo como instituto. Su mente estaba demasiado confusa. No lograba recordarlo con claridad. Pensó que, cuando creciera, encontraría a aquella heroína que le salvó la vida y la recompensaría debidamente. El niño sobrevivió, pero al regresar a la familia Wang, ya no pudo volver a sentir cercanía hacia sus padres. Además, descubrió que el gato naranja que lo había acompañado durante años había desaparecido. La niñera dijo que el gato se había escapado solo, pero el niño vio claramente la culpa en su rostro. No fue hasta los 18 años cuando descubrió que el padre, al que el mundo entero alababa como gran filántropo, en realidad disfrutaba maltratando gatos.
Incluso tenía muchos encerrados en el sótano. El joven se enfureció y le preguntó si también había matado a su gato. Su padre se abalanzó sobre él para golpearlo, pero el muchacho de 18 años ya tenía fuerza, y su padre, debilitado por años de excesos, no pudo imponerse. Lo golpeó con rabia, por él mismo, y por aquellos pobres animales. Tomó muchas fotografías y amenazó con hacerlas públicas si volvía a maltratar gatos. El padre finalmente cedió. Liberó a todos los gatos y les encontró nuevos hogares. El joven quedó completamente decepcionado de esa familia. Ya no quiso vivir conforme a los planes de sus padres. Comenzó a dejarse llevar. Rasgó la carta de admisión de una universidad prestigiosa. Corrió carreras de autos. Apostó en carreras de caballos. Jugó videojuegos, en resumen, no hacía nada serio. La familia Wang era tan rica que podía despilfarrar sin medida. Si lo gastaba todo, ya renacería en otra vida. Lo único que lamentaba era no haber podido recompensar aún a su heroína. Hasta que, a los 24 años, sus padres le confiscaron el coche deportivo y lo obligaron a asistir a una cita arreglada. Y allí vio a la heroína que había ocupado sus pensamientos durante años. En ese instante, sintió que su mundo entero se iluminaba, antes siquiera de que ella hablara. Él asintió con impaciencia y dijo que aceptaba. Si la heroína quisiera su vida, se la daría, cuanto más si solo quería su cuerpo. La heroína guardó silencio un momento, luego dijo que solo necesitaba un compañero para una alianza matrimonial. Después de casarse, él podría hacer lo que quisiera y ella no interferiría. Le daría suficiente dinero, podría comprar lo que quisiera, divertirse como quisiera, mientras no hiciera tonterías escandalosas. Ella satisfaría sus deseos. El joven sintió un leve desengaño, pero no importaba. Primero se casarían. La heroína era tan fría que asustaba. No había problema. Él podía ser ardiente como el fuego y, tarde o temprano, la derretiría. No creía que, con su rostro y su figura, no pudiera conquistar a nadie, no solo mujeres. Incluso hombres caerían rendidos ante él. Efectivamente, tras insistir sin descanso y aferrarse con descaro, finalmente logró meterse en la cama de la heroína. Capítulo 25. Después de escuchar la historia, me quedé con una sensación extraña y melancólica. Nunca imaginé que papá, que siempre parecía tomarse todo a la ligera, hubiera pasado por algo tan doloroso. Así que las cicatrices que lleva en el cuerpo venían de aquello, pero aún no entendía algo. Entonces, ¿por qué el día que supo su verdadera identidad lloró tan desconsoladamente? Pregunté. La sien de mamá palpitó con fuerza. Estaba montando un espectáculo. Parecía que lloraba miserablemente, pero tenía la mano metida dentro de mi ropa. De repente se dio cuenta de lo que estaba diciendo y se detuvo en seco. No lo entendí muy bien. Seguramente papá solo quería hacerle cosquillas, pero después también se metió bajo las mantas a llorar en secreto. Estaba tan triste que hasta se quitó la ropa. Mamá cerró los ojos y respiró hondo varias veces antes de forzar una sonrisa. Tu padre estaba jugando. De pronto lo comprendí. Quería levantarse de repente para asustarte, ¿verdad? Sí, la expresión de mamá parecía capaz de matar a alguien. Giró el rostro y murmuró en voz baja. Jorge, estás muerto. Me lancé a sus brazos. Entonces, mamá, ¿la heroína ama mucho a ese niño? Mamá hizo una breve pausa y luego sonrió, asintiendo. Sí, corrí al salón. Papá estaba sentado en la alfombra, frunciendo el ceño mientras intentaba desenredar una maraña caótica de lana. Papá, levantó la vista hacia mí, aprovechando un instante de descanso. Quiero escuchar un cuento. ¿Ahora? Te lo cuento por la noche, antes de dormir. No, lo quiero ahora. Me acerqué hasta casi tocar su cara. ¿Y si lo cambio por un secreto? ¿Qué secreto? Preguntó, fingiendo una expresión profunda. Dilo primero. Si me satisface, entonces te contaré el cuento. Me acerqué a su oído. La heroína dijo que ama mucho a ese niño. Se quedó desconcertado por un segundo, sin entender el contexto. Luego reaccionó. Sus ojos estallaron en una luz brillante. Me agarró emocionado. ¿Qué dijiste? Repítelo. Se lo repetí. Giró la cabeza hacia mamá, que estaba apoyada en la puerta del estudio. Sus ojos estaban húmedos. Cariño. Se levantó de un salto y corrió hacia ella. Van. Mamá cerró la puerta de golpe y echó el seguro. Papá se pegó a la puerta y gritó. Cariño, eso se lo dijiste tú a Alejandro, ¿verdad? Seguro que fuiste tú. Yo lo oí. No puedes retractarte ahora. Le tiré del pantalón. ¿Ahora sí puedes contarme el cuento? Papá me levantó en brazos. A ver, ¿qué historia quiere escuchar mi tesoro? La de la directora ejecutiva fría y dominante como un iceberg, y su dramático y pegajoso consentido.
Papá se quedó sin palabras. ¿Pero de dónde sacas esas cosas? Se llevó la mano a la frente, negando con la cabeza. Imité la expresión fría de mamá, levantando ligeramente el mentón. Empieza. Está bien, me abrazó resignado mientras se sentaba en la alfombra. Tu madre y tú son mis enemigos naturales. Capítulo 26. La directora ejecutiva, fría como un iceberg, no siempre fue así. Al principio era risueña y traviesa. Cuando nació, un adivino muy reputado le leyó el destino y dijo que era la estrella de la fortuna de sus padres, que les traería prosperidad. Justamente ese año, sus padres lograron que su emprendimiento despegara. Firmaron varios contratos importantes y la empresa comenzó a expandirse sin parar. Creyeron firmemente en las palabras del adivino. La colmaron de mimos. Pero cuando ella tenía 4 años, la empresa sufrió una gran crisis. Sus padres estaban desesperados. Parecía que el aura de buena suerte que la rodeaba había desaparecido. En su ansiedad, buscaron a otro adivino. Este dijo que la niña llevaba un mal augurio en su destino, que traería desgracia a su padre y a su madre. Cuando era pequeña no se notaba, pero al crecer sería perjudicial. Había que enviarla lejos y permitirle a él realizar rituales en secreto para disipar esa mala energía. Sus padres se asustaron profundamente. La enviaron a casa de los abuelos y le pagaron al adivino una suma considerable. Curiosamente, después de que ella se fue, la empresa recibió varias inversiones y logró recuperarse. En un año, su valor de mercado se duplicó. Así fue como sus padres la dejaron al cuidado de los abuelos. Cuando cumplió 6 años y debía empezar la primaria, los abuelos la devolvieron con sus padres. Ellos, aún inseguros, alquilaron un apartamento cerca de su escuela y contrataron a una niñera. Vivía allí completamente sola, sacaba excelentes notas. Siempre obtenía el primer lugar en los exámenes. Eso hacía que sus padres se sintieran orgullosos de cara al exterior. Así que, cuando cumplió 10 años, la llevaron de vuelta a casa y le organizaron una fiesta de cumpleaños. Los invitados eran todos socios y amigos de negocios de sus padres. Ella no conocía a ninguno, nadie le hablaba. Se fue a un rincón y se quedó allí en silencio. De pronto, se escuchó un alboroto. Una mujer de unos 30 y tantos años entró con un niño de la mano. Dijo que venía para que el niño conociera a su padre. La fiesta de cumpleaños se convirtió en una farsa. La madre gritaba histérica. El padre primero susurraba disculpas. Luego también empezó a vociferar. Discutían sin parar. Nadie notó a la niña temblando en el rincón. Desde entonces, el padre ni siquiera se molestó en fingir. Simplemente dejó de volver a casa. Mantuvo varias amantes afuera y tuvo varios hijos ilegítimos. La madre parecía haber perdido la cordura. Señalaba a la niña y la golpeaba mientras gritaba. Es por tu culpa. Seguro que la mala energía que llevas no se ha disipado por completo y ha arruinado mi matrimonio. La echó de casa. Desde entonces, la personalidad de la niña se volvió cada vez más solitaria. Iba sola a la escuela, comía sola, vivía sola. Cuando tenía 15 años y acababa de empezar el primer curso de secundaria superior, una clase le pareció insoportablemente aburrida. Estaba tan somnolienta que decidió escaparse del campus por un atajo para ir a comprar tiras picantes. En el camino vio a un grupo de perros callejeros rodeando a alguien. Pensó, si esa persona está tirada junto a un contenedor, ¿será también alguien a quien nadie quiere? Justo como ella, si nadie lo quería, llevárselo a casa para que le hiciera compañía tampoco sería mala idea. Tomó un palo y ahuyentó a los perros. El niño que yacía allí estaba cubierto de sangre. Se asustó y lo llevó rápidamente al hospital. Pensaba quedarse hasta que despertara, pero el profesor descubrió que se había escapado y avisó a sus padres. Su madre la insultó furiosamente por teléfono. No tuvo más remedio que volver a la escuela. Años después, ingresó en la universidad. Allí conoció a un compañero llamado Makoto. Tenía rasgos delicados y una sonrisa tímida. Él no se dejó intimidar por el aura distante que la rodeaba. Le tendió la mano para saludarla y buscaba todo tipo de excusas para invitarla a salir. Era la primera vez que alguien se mostraba tan entusiasta con ella. Los demás, al verla tan fría, ni siquiera se atrevían a hablarle. En realidad, ella no era difícil de tratar. Aceptó la invitación de Makoto. Capítulo 27. Más tarde, Makoto se le declaró. Ella dudó un momento y asintió. Era también su primera relación. No sabía cómo expresar sus sentimientos. Sus compañeras de dormitorio le dijeron, si no sabes qué decir, regala cosas. Así que empezó a comprarle muchos regalos caros a Makoto. Un portátil, un teléfono móvil, zapatillas de marca.
Makoto recibía los regalos emocionado, encantado, y le susurraba todo tipo de palabras dulces, pero ella no se sentía especialmente feliz. Los gustos y hábitos de Makoto no coincidían en nada con los suyos. Sin embargo, al ver su sonrisa radiante, pensaba que podía aguantar un poco. Ya comería luego un par de paquetes más de tiras picantes para consolarse. Salieron durante medio año. Makoto le preguntó qué quería recibir por su cumpleaños el mes siguiente. Ella pensó, algo caro él no podría permitírselo, mejor algo hecho a mano. Justo su compañera estaba tejiendo una bufanda para su novio, así que dijo que le gustaría una bufanda tejida por su novio. Makoto sonrió y aceptó, pero después dijo que estaba muy ocupado y que no tenía tiempo para tejer. Aunque decepcionada, ella asintió y dijo que lo entendía. Curiosamente, quien no tenía tiempo para tejer sí tenía tiempo para besar a un estudiante de primer año en sus brazos. Para ser sincera, se enfadó mucho. Tomó fotografías y estuvo a punto de publicarlas en el grupo de la universidad, pero luego lo pensó mejor. Él ya le había enseñado lo poco fiable que era el amor. Le había dado una gran lección, así que, con calma, propuso terminar la relación y eliminó todos los contactos. No mucho después, entró a trabajar en el grupo Liu, pero su padre no quería que ella tomara el control. Solo quería usarla para una alianza matrimonial. Ella convenció a su madre para cooperar y vació de poder a su padre. Sin embargo, para controlar completamente el grupo Liu en poco tiempo, realmente necesitaba una alianza matrimonial. Su padre le presentó una lista de candidatos. El más joven era 12 años mayor que ella. Una noche, frustrada, estaba sentada en la barra de un bar bebiendo. Un grupo de personas entró ruidosamente. El hombre que iba en el centro atrajo su atención de inmediato. ¡Qué hermoso! No era muy apropiado describir así a un hombre, pero en ese momento, esa fue la única palabra que cruzó su mente. De inmediato mandó investigar todos sus datos. Cuanto más leía, más acelerado latía su corazón. Era el candidato perfecto para una alianza matrimonial. No dudó. Pidió que contactaran con los padres de la familia Wang y organizó aquella cita. Tras acordar las condiciones, ambas partes quedaron satisfechas. El hombre aceptó rápidamente. Después del matrimonio, ella le dio una tarjeta negra sin límite de gasto. Después de todo, incluso a un novio que no la satisfacía demasiado le había comprado tantas cosas. A un marido que sí le satisfacía, debía darle aún más. Apoyándose en la fuerza de la familia Wang, consolidó completamente su posición. Tomó el control del grupo Liu y se convirtió en directora ejecutiva. Su padre solo pudo quedarse en casa, en silencio junto a su madre. A los hijos ilegítimos los dejó en una situación lamentable. Nadie volvió a atreverse a causarle problemas. Más adelante, la directora ejecutiva descubrió que los métodos de negocio de la familia Wang eran demasiado turbios. Gradualmente cortó muchos proyectos de cooperación y tomó distancia. Pensó que la vida seguiría así, inmutable. Pero nadie le advirtió que su marido sería un consentido dramático, pegajoso y experto en armar escándalos. Finalmente, en una noche oscura y ventosa, después de beber un poco, entre empujones suaves y concesiones tácitas, terminaron rodando juntos en la cama. Al despertar, él dijo con expresión dolida que ya le había entregado su pureza y que, a partir de ahora, ella debía responsabilizarse por él. En ese instante, la directora ejecutiva comprendió que aquel consentido se le había pegado para siempre. ¿Y qué podía hacer? Al fin y al cabo, ella misma había flaqueado ante la tentación. Solo tenía que dejar algo claro: no se ocuparía del hogar. Su pasión era únicamente su carrera. Jorge se quedó un momento en silencio y le preguntó seriamente si estaba segura. Ella asintió con firmeza. Jorge suspiró aliviado. Dijo que no había problema. Él podía encargarse del hogar. Mucho tiempo después, la directora ejecutiva entendió por qué había suspirado con alivio. Porque él no sabía nada de negocios. Ni siquiera entendía un informe financiero. Ese rostro tan hermoso lo había cambiado por inteligencia. Así que la condición que ella propuso le venía como anillo al dedo, para demostrar su determinación de cuidar bien del hogar. El consentido empezó a aprender a cocinar con enorme dificultad. La directora ejecutiva casi no se atrevía a mirar, temiendo que terminara cortándose un dedo. Durante ese tiempo, ni siquiera se atrevía a volver a casa. Los platos sobre la mesa eran más estremecedores que las intrigas y maniobras de una mesa de negociación. Si al menos no tuviera mucha habilidad culinaria, bueno, se podría tolerar, pero encima le encantaba innovar. Se atrevía a mezclar cualquier ingrediente: berenjena estofada con manzana y naranja, cilantro salteado con pimiento verde, y lo peor de todo, gallina negra guisada con pitaya roja. Madre mía, cuando levantó la tapa,
Creyó que la gallina había vomitado sangre de pura rabia. La gallina no había vomitado sangre de rabia. La que estaba a punto de vomitar sangre de tanto comer era ella. Después de amenazar con mudarse a dormir al estudio, la otra persona finalmente, con expresión lastimera, dejó de innovar y obedientemente volvió a preparar platos tradicionales. Y la verdad, mientras no innovara, la comida estaba bastante buena. Capítulo 28. El niño llegó de repente. La presidenta ejecutiva no había pensado en tenerlo. Siempre habían tomado precauciones, pero el médico dijo que aún así existía un 2% de probabilidad de que acertara. Ella se quedó paralizada, acariciándose el vientre. ¿Solo un 2%? ¿No sería acaso un regalo que el cielo le había concedido? Cuando regresó, le contó la noticia al fastidioso. Sentía que esto no era asunto de una sola persona. El fastidioso no mostró mucha reacción. Estaba tan tranquilo que resultaba inesperado, pero empezó a caminar moviendo el mismo brazo y la misma pierna al mismo tiempo. Se dio 2 golpes enormes, y al servir agua caliente casi se la echó en la mano. Si la presidenta no lo hubiera detenido a tiempo, se habría escaldado la mano hasta dejarla como una pezuña de cerdo. Por la noche, finalmente reaccionó, estaba feliz y preocupado a la vez. Dijo que ninguno de los dos había recibido afecto familiar y que no sabían cómo ser padres. ¿Y si resultaban como sus propios padres, no sufriría mucho el niño al nacer? La presidenta asintió. Eso también era lo que le preocupaba. El fastidioso pidió 3 días para pensarlo bien. Investigó seriamente una gran cantidad de información. ¿Pueden unos padres inestables criar a un hijo sano? ¿Cómo tratan a sus hijos los padres que carecen de amor? Ella vio las ojeras oscuras bajo sus ojos, capa tras capa, y de repente sintió un nudo en el corazón. Por fin, cerró el ordenador y dijo: cariño, vayamos a ver a un psicólogo. El médico escuchó su historia y les dio una sugerencia: no tenerlo. Ambos se quedaron atónitos, tartamudeando mientras preguntaban si no había otra opción. Si de verdad no podían quedarse con el niño. El médico sonrió. ¿Acaso no han tomado ya una decisión? Los dos lo comprendieron al instante. Le dieron al médico un sobre rojo bien abultado. Al volver, el fastidioso se inscribió en un curso para embarazadas. Así es, fue él quien asistió al curso, sentado junto a un grupo de mujeres embarazadas. Dijo que solo experimentándolo en persona podría entender cómo cuidar a una mujer embarazada, cuando ella estaba de 5 meses. Él volvió a inscribirse, esta vez en un curso de crianza. La presidenta hojeó sus apuntes y su corazón se enterneció. Unos meses después, el niño nació. Era una pequeña bolita suave y blandita. Todas las técnicas que había aprendido parecían no servirle de nada. Ni siquiera se atrevía a cargarlo. Al verlo dormir tan dulcemente, al fastidioso se le mezclaron lágrimas y mocos. La presidenta, con desdén, apartó la mirada. No le pusieron nombre a su hijo, porque no se les ocurría ninguno que estuviera a la altura de su pequeño tesoro. Así que primero lo llamaron Pequeñín. Después de terminar el periodo en el centro posparto, ella volvió al trabajo. El hijo lloraba buscando a su mamá. Sin otra opción, el fastidioso compró una peluca, se ató el biberón al pecho y fingió ser la madre para darle de comer. Cuando el niño cumplió 1 año, el fastidioso lo cargó sobre sus hombros, y el pequeño reía dejando caer baba sin parar. La presidenta observó aquella escena y, por fin, decidió el nombre: Alejandro. Capítulo 29. ¿Y después qué pasó? Me senté sobre las piernas de papá, balanceando la cabeza. Él dijo. Después, la gran presidenta ejecutiva Liu siguió esforzándose y expandiendo su imperio comercial, mientras que el joven señor Wang se mantuvo firme, dedicándose en cuerpo y alma a cuidar a su preciado hijo. Así fue. Mamá, miré hacia ella. No sabía en qué momento había salido del estudio. Estaba apoyada en la puerta, con una sonrisa en los ojos. Más o menos. Miré a papá a los ojos y le pregunté: entonces, el día que supiste la verdad sobre tu origen, ¿de verdad no estuviste muy triste? Papá, divertido, me pellizcó la mejilla. No, al contrario, me sentí liberado. Pero me dijiste que mamá no entendía el romanticismo. El rostro de mamá se ensombreció. Jorge, ¿qué tonterías le has estado diciendo otra vez a nuestro hijo? No, mi papá entró en pánico, sin saber qué hacer con manos y pies. Solo lo dije al pasar. Ale, ¿cómo puedes recordarlo tan bien? Cariño, no te vayas. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. No volveré a decir tonterías delante de Ale. Papá salió corriendo detrás de mamá, gesticulando y disculpándose como un loco. No pude evitar soltar una carcajada. Creo que están enamorados. Mamá es fría y exigente.
serena y disciplinada. Papá es juguetón y travieso. Le encanta bromear y saltar de un lado a otro. Dos personas que parecen no encajar en absoluto, pero que justamente compensaron las carencias de la juventud del otro, llenando ese vacío que les faltaba. Creo que ahora entiendo el significado de mi nombre. Alejandro, el que te protege. Cuando el mundo es afilado, se vuelve suave por ti.